Listo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bueno, alhamdulillah, estamos aquí en vivo y gracias a todos. Estamos aquí con Anas Amer Quevedo, quien es un sheikh boliviano. Él es egresado de la Universidad Islámica de Medina de jurisprudencia, de la carrera de jurisprudencia. Hoy nos está acompañando aquí. Él hace parte del equipo traductor de la traducción. Tenemos de Isa García, no tenemos traducción. Y además ha participado en múltiples traducciones y en otros de equipos también del Corán al español. También está con nosotros el Sheikh Isa García. Él se hizo musulmán en 1989, mashallah, Sheikh. Es diplomado en lengua árabe, es escritor, traductor y licenciado en teología islámica de la Universidad de la Meca en Arabia Saudí, especializado en la misma universidad en estudios sobre Corán y la tradición profética. Es traductor de numerosas obras, muchos de ustedes han leído sus libros, y autor de una serie de títulos para el correcto entendimiento del Islam. Su última traducción ha sido una versión comentada del Sagrado Corán, que es la que imprimimos acá y que es de la que vamos a hablar, y la primera que se hace al español latinoamericano. Alhamdulillah. Bienvenidos a los dos. Es muy grato para nosotros que estemos los tres juntos. Aquí con mi esposo, Said Abdullah Pedraza, que también trabajó en la traducción del Corán como corrector de estilo, perdón, él es escritor, corrector, tiene más de 15 años de experiencia, ha publicado por ahí cuentos y novelas en su vida de escritor y también hizo parte de este equipo. Bienvenidos a los tres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que es la primera vez que están juntos como equipo en un en vivo. Sí, la verdad es la primera vez, alhamdulillah. Yo no podría decir la cantidad de horas que hemos compartido en grupos de WhatsApp y videollamadas durante el proceso de la traducción, pero en un live así en las redes es la primera vez que estamos los tres juntos. Sí, de hecho, poco la oportunidad de estar reunidos los tres en físico, ¿no? Muy pocas veces hemos tenido esa oportunidad de estar los tres juntos en físico, sí. Pero alhamdulillah nos hemos podido reunir algunas veces y pues todo el tiempo, entonces muchísimo tiempo en virtual. Bueno, y bienvenidos a todos los que se conectan desde diferentes partes del país y de Latinoamérica. Tenemos personas desde Argentina, desde México, desde Colombia, desde Barranquilla, desde Nicaragua. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a hacer unas preguntas. Vamos a hablar específicamente sobre el trabajo de traducción que se realizó para el Corán en español, que lo tenemos por acá. Las versiones que la cuarta edición, que llaman la cuarta edición, ¿no? Sobre la traducción de Isa García, que fue la que nosotros publicamos, que es una traducción comentada del Corán al español latinoamericano. ¿Listo? Y si tienen preguntas pueden hacerlas y al final se las estaremos pasando para que las responda. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. La primera pregunta es para el Sheikh Anas Quevedo. Una de las cosas que confunde mucho a los nuevos musulmanes es el hecho de que el Corán, por un lado, es intraducible, pero por otro lado encontramos muchas traducciones del Corán. Entonces, algunas personas creen o piensan que las traducciones tienen alguna implicación o algún impacto en la Sharia islámica. ¿Es eso cierto o cómo se maneja eso? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. No es cierto, la jurisprudencia islámica, la Sharia islámica está protegida, así como el Corán está protegido, ¿no es cierto?, con una protección divina. Y ha sido preservado, tanto el Corán como la Sharia está preservada. Ninguna traducción, por muy mal o bien que esté hecha, va a afectar a la ley islámica, a la Sharia. En realidad lo que se está haciendo al traducir es simplemente pasar los significados aproximados del árabe a otro idioma, ¿no es cierto? Entonces, y la Sharia está preservada en el idioma árabe y alhamdulillah, o sea, puedes ir a cualquier continente del mundo y encontrar musulmanes, ¿no?, que tienen preservada la Sharia, tienen preservado el Corán, etcétera, ya sea por memorización o por entendimiento, ¿no es cierto?, por estudios que han hecho,
Entonces las traducciones en sí no afectan a las ciencias islámicas en general, no solamente al Corán. Ya las traducciones son simplemente un esfuerzo humano de pasar significado de un idioma a otro. Eso es, ¿no? Si una persona viene y te dice, no, es que ustedes están cambiando el Corán, ustedes están cambiando la religión, es algo realmente infantil, ¿no es cierto? Alhamdulillah, tenemos 14 siglos de eruditos y ciencias que se desarrollaron a través de los siglos para proteger ese texto en su forma original, en su lenguaje original. Es muy difícil que una traducción o 10 traducciones o 20 traducciones del Corán lleguen a afectar al cuerpo mismo, ¿cierto?, de las ciencias islámicas ¿cómo se llama? Y las fuentes islámicas. Ya el asunto en cuanto a los lectores en los idiomas objetivos, ¿no es cierto? Eso es otro asunto, ¿no es cierto? Pero en cuanto a la religión en sí, en cuanto a la sharia, en cuanto al Corán, no le pueden hacer ningún efecto. Todos están protegidos, todos estos, tanto las ciencias islámicas como el Corán, como la Sunna, están protegidos por Dios. No lo va a afectar ninguna traducción. Alhamdulillah. Sí, esto es un tema que se presenta muy recurrente, pensar que las traducciones del Corán y de otros textos islámicos van a cambiar de alguna manera el Islam tal como fue revelado. Bueno, y la siguiente pregunta es para Sheikh Isa García. Esta es una pregunta que nos hacen muchísimo y es ¿por qué aparecen palabras o frases entre paréntesis en el texto? O sea, son añadidos porque el texto, la traducción tiene los pies de página, ¿no? Pero aparte a veces entre las ellas mismas aparecen estos paréntesis. ¿Qué significan? Yo creo que esa es una pregunta más relativa para Said, que era el encargado de darle, digamos, la cohesión lingüística. Pero, digamos, lo que yo podría decir es lo siguiente. Cada idioma tiene su forma de expresión. Y a veces no todas las formas de expresión que están en idioma árabe pueden traducirse literalmente al idioma español. Entonces, para que, digamos, la idea tenga sentido en idioma español, hemos tenido que agregar palabras, pero, digamos, como una suerte de honestidad con el texto en sí, hemos puesto estas palabras que se han puesto como conectores, las hemos puesto entre paréntesis porque obviamente no hacen parte del texto original del Corán. Entonces, como suelen ser para conectar una idea con otra, o suelen tener algún concepto que se trae de una ley anterior o que viene de una ley posterior y que si no, no se entendería. Entonces lo hemos puesto allí entre estos paréntesis. Pero, digamos, quien lo lee, creo que eso está mencionado en la introducción, es que eso, digamos, no es parte del texto original en árabe, sino que es una explicación del grupo de traductores. No sé si puedo. Es también importante entender que no puedes, o sea, lo que se colocó entre paréntesis, si lo hubiésemos colocado como notas de pie, imagínate el tamaño que hubiese tenido, ¿no es cierto? Porque las notas de pie siempre... La lectura. Claro, entonces hubiese tenido un problema en el texto mismo y hubiese tenido un problema en cuanto a no espacio por las notas de pie. Y otra cosa, lo más importante en realidad es el texto en sí, o sea, tú tienes que tratar de capturar al lector en el texto mismo, ¿no es cierto? Tienes que asumir que la gente no va a leer la nota de pie. Entonces tú tienes que tratar de hacer el texto lo más claro posible, o sea, el cuerpo mismo lo más claro posible, y alhamdulillah, coloca nota de pie, y no por lo menos las notas de pie son a veces una frase, no, se quiere decir una línea, 2 líneas, ¿no es cierto? Ahí te puedes explayar un poco, pero no puedes poner todo lo que se ha colocado entre paréntesis como notas de pie, simplemente para evitar que alguien te diga, ay, ¿por qué pusiste paréntesis? ¿No es cierto? Eso es algo bien normal en las traducciones. Algo que nosotros en ese momento no preveíamos, pero que de hecho sucedió, es que muchas aplicaciones tomaron el texto de la traducción para sus aplicaciones, pero no pusieron los pies de página, solamente pusieron el texto. Entonces, si no hubiéramos puesto esos paréntesis, hubiera quedado muy críptico el texto. Claro, una cosa que los invito a hacer a todos las personas que nos están viendo es a leer la introducción. El Corán tiene una introducción que es un poco extensa, pero es muy nutritiva, es muy explicativa, da, digamos, muchísima información para que puedan entender. Muchas personas empiezan leyendo al Fatiha y se asumen todo el resto de información
ahí hay explicaciones como estas que nos nombran ellos. Yo quisiera aclarar que solamente que estos añadidos no meten cosas inventadas, no meten cosas, sino como lo dice el chef Isa García, son simplemente explicaciones, ¿no? De que existen en el contexto del árabe, pero que nosotros en el español se nos puede perder. Entonces no es como que se hayan inventado cosas y las hayan metido entre paréntesis. Bueno, y en ese sentido que ustedes están hablando de mantener al lector, de mantener un texto coherente, un texto bonito que se lea, ahí la pregunta va para Said. ¿Por qué se necesita una corrección de estilo luego de una traducción, en especial para el Corán? Sí, pues la cuestión es que cuando se hace una traducción de cualquier texto, lo que se está haciendo es pasar de un tipo de lenguaje, ya sea un idioma escrito a otro idioma escrito, o de un lenguaje escrito, por ejemplo, un lenguaje audiovisual. Siempre se está pasando de un lenguaje a otro, un mensaje que se quiere transmitir. Pero al hacerlo, pues por más que uno quiera ser fiel al original, el segundo lenguaje al cual uno está traduciendo tiene sus particularidades, como nos decía ahorita Elisa García. Entonces, lo que es único del lenguaje original no lo puedo trasvasar tal cual al lenguaje de destino porque es único del lenguaje original. Y también hay cosas en el lenguaje de destino que van a ser únicas, particulares, y que puedo utilizar para aclarar el mensaje que estoy tratando de transmitir. Entonces, siempre hay una serie de cambios que me hacen necesario al traductor redactar. Aunque él no está creando un texto nuevo, él básicamente tiene que rehacer el texto en sus propias palabras, en su propio entendimiento, y en este caso pues se hace basado obviamente en el entendimiento que se ha tenido a lo largo de los siglos por los eruditos del Islam. Entonces pues tanto el traductor Isa García como el revisor Anas Quedó se basaron en textos de tafsir, etcétera, etcétera, pero el traductor como tal, en este caso Isa García, tuvo que redactar el texto. Y ese texto, pues al redactarlo es como un texto nuevo, básicamente. Por eso se necesita una corrección de estilo, como cualquier otro texto, donde uno lo que hace es verificar que haya una unidad en todo el texto, que el lector cuando lo lea no sienta que de pronto en algún momento salta de una idea a otra o que tenía como cierta fluidez el texto que se perdió luego, sino que haya una unidad, que se sienta que todo el libro es uno solo. Entonces, por más que es una traducción y no una creación de ceros, necesita esa revisión, esa corrección de estilo. Bueno, en ese sentido es muy importante el lenguaje. Agregar algo a lo que dijo Said, porque, bueno, fue una experiencia durante la traducción. Yo me acuerdo que, por ejemplo, a veces pasaba un día o una noche entera, me gustaba mucho traducir, hacer todo este proyecto de traducción del Corán durante la noche, creo que está puesto también en la introducción, y a veces podría traducir una o dos ayats en toda la noche. Y a la mañana le mandaba esta traducción a Anas, y Anas, bueno, me hacía como ciertas sugerencias, se podría traducir así, o en tal, dice tal otra, y en tal. Y entonces, bueno, yo trataba de armar algo entre lo que yo había traducido y las sugerencias que me daba Anas, cuando estaba, digamos, contento con este resultado, se lo mandábamos a Said. Y Said, entonces, él decía, bueno, esto está muy bien traducido, pero en español no se entiende. La persona no va a entender todo lo que ustedes están explicando que se debería entender de este versículo. Esto habría que traducirlo de tal manera. Y quiero citar un ejemplo, porque, por ejemplo, en el idioma árabe existe algo que se llama el taqdim o el ta'khir, que es adelantar algunas cosas en la oración o retrasarlas para dar digamos, un significado especial. Digamos, primero va el sujeto y después va el predicado. Pero en idioma árabe, si ponemos el predicado primero y el sujeto después, implica algo. Eso, obviamente, en el idioma árabe tiene implicancias teológicas o jurídicas. Pero relacionado con la primera pregunta que vos hiciste de que la jurisprudencia no se saca de una traducción, ni la jurisprudencia se saca de una traducción, ni las leyes, ni la teología se sacan de la traducción, sino que se sacan del original árabe, nosotros nos tomamos como la licencia en la traducción de ponerlo en el orden en el cual, digamos, en español, el lector en español iba a entender mejor la frase.
y no poniendo, digamos, adelantando o atrasando el sujeto o el predicado o el objeto directo o indirecto en el idioma árabe, que tenía una implicancia en el idioma árabe, pero que en español no se iba a ver reflejada. Entonces, digamos, por eso digo que hemos gastado horas y horas y horas, a veces discutiendo solamente un versículo, y al final todos coincidíamos de que, bueno, que la opción que nos daba Said lingüísticamente era mucho más entendible. Y creo que es lo que le da un poco de este aire a esta traducción en el cual la gente dice es muy fácil leerla. Es algo que yo recibo muchas veces en el email o en las redes sociales. Felicitaciones por la traducción, dicen es muy fácil leerla comparada con otras traducciones. Porque otras traducciones lo que han hecho es, han mantenido esta estructura, digamos, morfológica de la oración, que en el idioma árabe tiene un sentido, pero cuando se lo lleva al español queda confuso. ¿Qué es lo que va primero? ¿De quién está hablando? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el predicado en esta ley? Y queda difícil de entender. Creo que eso es, como agregado a lo que decías ahí, del porqué de realmente, si bien es una traducción del Corán, hace falta una revisión y una edición lingüística. Y también, o Sí, sea, es importante que las personas que no tienen aquella idea extraña de por qué se les hace una revisión lingüística, todos los textos que son traducidos por personas que saben de traducción, sean empresas, sean traductores, ¿no?, independientes, profesionales, etcétera, le van a decir que cualquier texto que se traduce tiene que ser revisado por un corrector de idioma, tiene que ser revisado, ¿no es cierto?, eh, eh, por un corrector de técnico, ¿no es cierto?, que sabe de esa área específica ¿no?, de la ciencia de la que trata la traducción, etcétera. Eso es algo muy normal. Lamentablemente en las traducciones islámicas ha habido esa mala costumbre, digamos, de que se traducían las cosas y lo más que hacían es traer a una persona que haga la corrección de la parte ortográfica, etcétera. Nada más. No, nadie se preocupaba por hacer una corrección de estilo, ¿ya? Pero la realidad es que en el mundo de las traducciones se hace traducción, corrección, hay a veces más de 6, 7 procesos de control de calidad, que le llaman. Imagínense, ¿no es cierto? Entonces eso es algo muy normal, lo que las personas lo desconozcan, ¿no? Porque uno asume que si tú traduces, bueno, traduces, ya estuvo, ¿no? O tú hablas muy bien español y ya lo tradujiste, entonces déjalo ahí, ya estuvo. No, eso no funciona así. Tiene que haber corrección de estilo, ¿no es cierto? El texto tiene que quedar, como está mencionando Elisa, sí, de una manera sencilla, ¿no es cierto? Eso no es fácil de lograr así, simplemente traduciéndolo una sola vez en la noche y de ahí lo pasa qué sé yo, al corrector ortográfico y le agarré unas comas, unos acentos y ya estuvo. No, así no funciona, ¿no es cierto? Tiene su proceso, tiene su ciencia, digamos. sí, una de las cosas que queremos apuntar es que estos resultados de buenas traducciones son un trabajo en equipo. De hecho, aquí faltan personas porque también hay otro corrector, en este caso fue una mujer, una correctora, ¿verdad? Está la diagramadora, que fue Alison Gary, que hizo todo el trabajo de diagramación, pero también hubo un lector serio, fue el señor padre de Isa García, quien se tomó la molestia de leer las primeras versiones para ver que todo quedara claro luego de las revisiones de todas las personas. Y es muy importante porque es un proceso que mire que implican a 6 personas y además estábamos al lado, por ejemplo, yo apoyando a Said, estaba yo sé que Liliana apoyando a Sheikh Isa García. Entonces realmente fueron muchas personas trabajando en pos de esto y no es como la idea que tienen las personas que Sheikh Isa García se encerró por allá 3 años a traducir el Corán y ya salió con el corazón, sino que fue un trabajo en donde todos se enriquecieron desde diferentes áreas y eso se debe hacer con todas las traducciones. Y ojalá que nuestras traducciones islámicas logren un buen nivel y logren un nivel excelente. Aquí hay un comentario que me gusta mucho de Rubén Ardes Martínez, dice, como decía el teórico de la traducción Peter Newmark, una traducción debe apuntar a la precisión de conceptos, la fidelidad al texto original y la naturalidad en la lengua de llegada. Y creo que con esta traducción del Corán lo han logrado. Alhamdulillah, que se logró. Bueno, y una pregunta, Sheikh, esta va para Sheikh Isa García. ¿Por qué en español latinoamericano? Dígame. Sí, señor, dígame. No, bueno, con el tema anterior lo que quería decir es que realmente también durante el proceso de traducción consultamos un montón de expertos, tanto en árabe como en español.
porque a veces cuando venían, digamos, versículos que tenían serias implicancias teológicas, siempre Anas en ese momento se encontraba viviendo en Qatar y tenía al alcance un consejo jurídico en el lugar donde él estaba, y bueno, constantemente consultaba a esas personas. Yo también, mis profesores de la universidad, enviamos, bueno, cómo podríamos explicar, qué implicancia tiene esto, y muchas veces, incluso en idioma español, ciertos versículos que tenían que ver con jurisprudencia, consultábamos con un abogado, bueno, esto en lenguaje jurídico, cómo se podría decir, cuál es la palabra más indicada. Como por ejemplo cuando se habla de los homicidios, hay distintos tipos de homicidios, cuál sería la palabra indicada para utilizar en ese contexto. Incluso los versículos que tienen que ver con lo que normalmente se define como milagros científicos en el Corán, hablamos con personas, o sea, profesores de ciencias o científicos que utilizan esa terminología actual, y tratamos de decirle, bueno, dennos un consejo de qué palabras podríamos utilizar que realmente reflejen esto, sin que se sienta de que, digamos, hace 1400 años se hablaba con el lenguaje de la ingeniería cósmica hoy, ¿no es cierto? Pero sí pedíamos ese tipo de consejo. Y respecto a la pregunta que me acabas de hacer, ¿por qué latinoamericano? Creo que es una cuestión de identidad. Cuando yo me hice musulmán había muy pocos libros en idioma español, y todos provenían de España, de un esfuerzo que hermanos y hermanas hacían en España por producir algunos textos islámicos. Y, digamos, para las personas que estamos en Latinoamérica es corriente leer, digamos, en la conjugación verbal que utilizan en España, y ciertas palabras que utilizan en España, pero no deja de sonar foráneo. Y, digamos, en algunos casos hay ciertas susceptibilidades también al lenguaje de España, ¿no es cierto? Y entonces queríamos trascender eso, porque algo que yo mencioné en la introducción es que las traducciones del Corán que yo encontraba cuando me hice musulmán, mi familia me decía, bueno, a ver, dame el Corán que yo quiero entender qué es lo que vos crees. Quiero saber qué dice tu religión. Y yo no me sentía confiado en entregarle ninguna de esas traducciones a mi familia. Una, porque lingüísticamente eran como muy lejanos, no era el idioma que ellos hablaban. Y segundo, porque la forma de traducción era tan literal que a veces yo como musulmán necesitaba constantemente ir al sheikh o aquella persona que, digamos, me estaba enseñando el Islam a que me explicara, porque yo tampoco entendía. Entonces, ¿cómo le voy a dar este libro a mi abuela o a mi tía? No van a entender nada. Entonces, ese creo que fue lo que más nos impulsó a hacer una nueva traducción que fuera más asequible al común de la gente. Esta traducción nunca tuvo como objetivo ser una referencia académica para grandes lingüistas o grandes teólogos. No, el objetivo de esta traducción es que llegara a la gente. Y también lo que queríamos es que, bueno, la gente se sintiera que estaba leyendo un libro que estaba siendo hablado para ellos. Que cuando uno estudia el Sagrado Corán se da cuenta de que eso fue algo que tuvo muchísimo impacto en la da'wa del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que es que incluso en el Sagrado Corán lo dice, este es un Corán árabe que habla su idioma. Es decir, el idioma que la gente estaba acostumbrado a entender, y por eso el mensaje del Corán era tan claro. Y entonces creo que en ese momento todos teníamos la sensación de, bueno, hace falta una traducción del Corán que hable como nosotros hablamos en la calle. Que uno lo pueda leer y no se sienta que viene de otro continente, que viene de otro lugar, sino que sea el idioma constante que nosotros estamos hablando. Es importante también adicionar que, o sea, a veces somos muy conservadores, ¿no es cierto?, en estos asuntos de traducir el Corán, no sé qué, traducir los hadiths y cosas así. Y la realidad es que todo tiene que evolucionar al final del día. Pasaron décadas, ¿cierto?, en que las traducciones del Corán se hacían siguiendo una sola mentalidad, eran hechas por personas que no estaban conectadas, digamos, con la gente, ¿no es cierto? Se dirigían más a un público más culto, trataban de utilizar las palabras más complejas, trataban de ser algunos de ellos muy literales, etcétera. Les parecía que era lo correcto, ¿no es cierto?, en su momento.
Pero o sea, las traducciones del Corán tienen que avanzar, ¿no es cierto? Tiene que empezar a haber traducciones que son específicas para cierto público, tiene que empezar a haber traducciones que tengan un lenguaje sencillo. Ya no podemos quedarnos en las ideas que tenía, ¿no? La primera persona que hizo, creo, una traducción en América Latina en los años, no sé, 50, no sé, creo que fue, 60 creo que era, ¿no? La traducción de Abud, de los 60 creo que no. La editorial de 1953, si no me equivoco, esa editorial Nilo. El punto es que, o sea, es una obra, sí, o sea, como una producción de literatura muy buena, ¿no? ¿Qué vamos a decir, no es cierto? El hombre y la persona que trabajó con él, castellano, se apellida, hicieron un trabajo increíble, pero siempre nos frustrábamos nosotros, por ejemplo, en nuestra mezquita, traíamos la traducción, que teníamos varias de esas traducciones, y se las pasamos a gente para que la lean, no podían ni leerla. Hasta leer, estamos hablando de leer, no de entender. ¿No es cierto? Y lógico, ¿qué le vamos a decir a esas personas que se esforzaron en su momento ¿no? Eso era lo que ellos entendían que era lo que faltaba en ese momento, ¿no es cierto? Tendrían un cierto público en su mente, etcétera. Pero ya estamos hablando de 40, 50 años que han pasado. Entonces, esto tiene que evolucionar, no se puede quedar estancado, no podemos seguir haciendo el mismo tipo de traducciones que hacíamos hace 40 años, ¿no es cierto? Aparte, también ha cambiado, ¿no es cierto?, la parte esta demográfica, ¿no es cierto? Los musulmanes que hablan español ya no están en España nomás, con unos cuantos en el norte de África. Hoy en día casi todos están en América Latina, o la gran mayoría están en América Latina. Entonces, hacía falta una traducción que refleje esa realidad, ¿cierto? Y alhamdulillah, inshallah vendrán otras traducciones también en un futuro, tal vez, ¿no? Siguientes generaciones de musulmanes latinoamericanos, españoles también, empezarán porque si ustedes se fijan, por ejemplo, en una de estas páginas que tienen Coranes en línea, etcétera, fíjense la variedad que hay de traducciones en el inglés, ¿no es cierto? Hay de todo, hay en el lenguaje sencillo, el lenguaje moderno, algunas que ni notas de pie casi tienen, otras que tienen muchas notas de pie. Entonces, se nota que hay una evolución ahí, ¿no es cierto? Ellos están adaptándose a las necesidades de la comunidad, a las necesidades de la DAO, etcétera. Nosotros en español estamos estancados, me parece, estamos en una etapa intermedia, así que nadie quería dar un paso hacia adelante, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo en español latinoamericano, vamos a hablar directamente con la gente, vamos a dirigir esta cosa para la DAO, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas, eso tenía que ocurrir, y alhamdulillah ocurrió, y esperemos que avance, inshallah, en un futuro salgan cosas nuevas también. Bueno, es mi esperanza, digamos. Digamos, este proyecto se inició desde un principio pensando en el lector latinoamericano. Ahora, fue muy interesante que, a pesar de que, digamos, todas las traducciones anteriores habían sido hechas al español de España, cuando esta traducción sale a la luz, empieza a ser algo que yo no pensaba personalmente, de que iba a tener mucha aceptación en España también. Y entonces los hermanos y las hermanas de España escribían diciendo, bueno, sí, nos gusta mucho la traducción, pero nos suena como un poco foránea, ¿no es cierto? Nos gustaría una adaptación al español ibérico. Así que bueno, es como que ellos empezaron a sufrir un poco lo que sufrimos nosotros durante tantos años. Pero bueno, alhamdulillah, hace como unos 2 años atrás se inició un proyecto también con unos hermanos musulmanes de Madrid, conversos de Madrid, que hicieron la adaptación de esta traducción al español de España. Y alhamdulillah, bueno, ya se encuentra en proceso de impresión esa traducción, y muy pronto va a estar en el Centro Cultural Islámico de Madrid para ser distribuida. Bueno, alhamdulillah, Sheikh. Sí, además fue chévere que sí sentimos. Y además que realmente lo que dice Ana es cierto, hay que mirar, esto es algo que hemos remarcado a través de estas charlas, con qué intención se hace la traducción, para qué se hizo, ¿verdad? Y hay diferentes traducciones. Algunas personas siempre nos dicen, bueno, y si yo quiero estudiar Islam, ¿con cuál traducción me quedo? Yo, bueno, no se quede con una, tiene que leer varias y conocer también otras, ¿no? No es solamente como que me voy a quedar con esto y voy a reemplazar mi árabe por una traducción al español, porque esto es algo que tenemos que entender como musulmanes, que no podemos simplemente casarnos con una sola traducción para el resto de nuestros días y no vamos a leer nada más,
si salen otras, también habrá que evaluarlas y leerlas y mirar qué pasa. Sería chévere, como dice Ana Esquevedo, que aparezcan más cosas, ¿no? Y además también en títulos islámicos, ¿no? Siempre estamos como en lo básico, los títulos islámicos, necesitamos empezar a generar otros libros y otras traducciones. Yo quería decir, y es que Sheikh Anas quedó precisamente ahorita que habló de varias traducciones, me hizo acordar que él ha participado en las traducciones de la IPH, que trabajó también Sheikh Isla García, también trabajó en la de Laura Seto, que hablamos aquí, le hicimos toda la publicidad del mundo, porque es importante resaltar que la traductora es mujer, y trabajo en esta traducción. Yo quisiera que la experiencia o cómo se siente estar en estos diversos trabajos de traducción del Corán al español. Para mí la pregunta, no. Sí. Para mí la pregunta. Sí, claro. Sí, señor. Como dice el mejor alumno del salón, repítame la pregunta, profesor. De traducción, el de la... Bueno, en realidad la traducción de IPH, no, mi participación no fue muy profunda, ¿no es cierto? Creo que llegué a revisarla, sí, a leerla, pero no participé tan activamente, ¿no? La traducción de la hermana Laura Seto fue una experiencia bien interesante porque la hermana Laura Seto, una persona muy estudiada, sabe muy bien el español, sabe muy bien el árabe, que es musulmana desde hace muchos años, y una persona muy seria. O sea, lo único que, o sea, el trabajo con ella fue muy profesional. También el corrector de idioma era el doctor Mohamed El Barrada, que también es una persona como un español, un nivel de Marruecos, con un nivel de español muy avanzado. Pero sentí la diferencia con el trabajo que hicimos con Said y con Isa. Primero que nada, que a las personas con las que trabajé, a la señora Seto y al señor Barrada, no los conocía anteriormente. Y el trato era muy formal, ¿no es cierto? Se hacían reuniones también, ¿no? De tanto en tanto, por Skype y todas esas cosas, pero siempre había como una barrera así de tipo profesional, ¿no es cierto? En cambio, con el equipo de Isa y de Said, el trato era mucho más informal, de personas que se conocen desde hace décadas, ¿no es cierto? Bueno, con Said también desde hace décadas que lo conozco, una década por lo menos, a Said. Aparte, en la traducción de Isa, y en la que trabajé con Said también, había mucha más libertad. Se tenía un objetivo más que iba más allá de simplemente, ¿no? O sea, pasar los significados de un idioma a otro, y teníamos un objetivo, ¿no es cierto? Tenía que ser una traducción que iba a ser utilizada para la dawa, tenía que ser una traducción que se prime la facilidad, ¿no es cierto? En la estructura de las oraciones, a una literalidad, ¿no es cierto? Que tal vez sea más cercana a la teoría, ¿no es cierto? De la traducción, etcétera. Había varias cosas. Aparte, en el proyecto de la traducción de la traducción de Isa, o sea, yo lo veía que era como un laboratorio, ¿no es cierto?, de ideas nuevas, de ideas que no se había atrevido a traer la gente antes a poner en práctica, ¿no es cierto? Y entonces eso fue algo, para mí fue algo como histórico, ¿no es cierto?, trabajar en eso. En el proyecto de la señora Seto, como le digo, eran todos muy profesionales, pero estábamos dentro de los limitantes de lo que querían la editorial que encargó la traducción, ¿no es cierto? Entonces ellos en un principio no querían, por ejemplo, que salgamos de lo que es traducir específicamente las estructuras como son, solamente dando un pequeño tinte del idioma, ¿no es cierto?, que queda comprensible, pero manteníamos eso, ciertos tipos de traducciones más podíamos utilizar, etc. Aún así, la traducción salió muy buena, la verdad. Aquí tenemos algunas copias acá en Bolivia, y la gente que la ha leído está muy satisfecha, pero es como otro estilo, no es otro estilo de traducción. Y bueno, después hicieron una versión en latinoamericano también.
me hubiese gustado que pongan más nota de pie, por ejemplo, ¿no? Porque lo que ocurre mucho cuando el estilo es muy, un poco literal, así, se da una necesidad bien grande de aumentar la nota de pie, ¿no es cierto? En cambio, con la traducción de Isa, muchas de esas cosas se fueron equilibrando, poniendo, ¿no?, entre paréntesis, ¿no es cierto?, explicaciones que ayuden a, ¿no?, a unir las frases, etcétera. Pero alhamdulillah, o sea, a lo que me voy es que ya esto, o sea, yo percibí que hay otra mentalidad a la hora de hacer traducción. ¿Entienden? ¿No? El editorial que encargó, por ejemplo, la traducción de la señora Seto, se tomaron el trabajo de conseguir a todas las personas, ¿no?, o sea, todos los que iban a hacer cada una de las funciones que se necesitan tener. No se lo encargaron solamente a ella, le dijeron, bueno, traduzca a usted y después le conseguimos a alguien que le arregle los acentitos, ¿no es cierto? O se lo pase a otro español latinoamericano, qué sé yo. Entonces, se nota que está habiendo una evolución hacia mejor, ¿no es cierto? Se están haciendo cada vez más profesionales las traducciones. Como decía Caro, también es importante que eso no solo se quede en la traducción del Corán o la traducción ¿no?, de algunos libros de hadith, etcétera, sino que empiecen a aparecer también traducciones de otros temas islámicos que sean un poco valientes, ¿no es cierto?, que den un paso más adelante. Ok, este tema no lo hemos tocado antes, vamos a tocarlo, ¿no es cierto?, vamos a adaptarlo para el público, vamos a tratar de dirigirnos a cierto grupo específico de musulmanes, por ejemplo, la comunidad, ¿no es cierto?, que a los que no se los ha tomado en cuenta en el pasado, etcétera. Eso es importante. Y como le he dicho, eran el trabajo que hicimos con Isaí, para mí fue como un laboratorio de ideas, ¿no es cierto? Vamos a probar esto, vamos a ver esto. Juntábamos ideas de acá, juntábamos ideas de allá. No nos quedábamos completamente amarrados al texto en árabe solamente, ¿no es cierto? Bueno, Sheikh, una de las cosas que usted menciona que es muy importante es que los equipos se arman, ¿no? Esto es un trabajo que es resultado de otras cosas que ustedes han hecho antes, ¿no? De que se conocían, de que podían trabajar juntos, de que se conocían el trabajo mutuo. No es algo tampoco al azar. Esto es importante recalcarlo. Una de las cosas que queremos aprovechar, teniendo en cuenta que los tenemos a los tres, es explicar ciertos puntos que existe con la traducción, porque en internet se encuentran muchísimos ataques a la traducción, desde cosas, no, uno que otro, dices ahí, pero son ataques muy puntuales, realmente sobre cosas que, y ustedes nunca han tenido la oportunidad de defender este trabajo que hicieron, y nos parece importante que ustedes tengan esa voz en decir, bueno, ¿esto por qué se hizo? Lo primero que siempre se debate es la decisión de quitar el plural majestático. Para poder entender primero voy a explicar qué es el plural majestático, y luego le agradecería a Sheikh Isa o a Anas, cualquiera de los dos que quisiera responder, por qué se eliminó, ¿sí? Porque es importante tener en cuenta. ¿Qué es el plural majestático? Perdón, aparte quiero aclarar que es una figura retórica que comparten tanto el español como el árabe, existen en los dos idiomas, que es algo importante porque de hecho el español lo adquiere del árabe, es parte de la herencia idiomática que no existe en todas las lenguas romances, y en el español tiene un manejo muy parecido al que se hace en el árabe. Entonces es importante porque si lo entendemos desde el español podemos entender un poco también desde el árabe. Sí, para entender un poco, el plural majestático básicamente es la figura a través de la cual personajes importantes se refieren a sí mismos en la primera persona, pero el plural, aunque se están refiriendo a su propia persona. Entonces es simplemente que cambian el yo por el nos o el nosotros. Esto se utilizó mucho en la Edad Media, y lo aplicaban únicamente pues, reyes, los papas y algunos nobles de la más alta jerarquía. Entonces, y para referirse a ellos, las demás personas por respeto también debían hacerlo en el plural. Entonces, uno no le decía a un rey su majestad, le decía vuestra majestad. Y él no se refería a sí mismo como yo el rey, sino nosotros. Ese es el plural majestático, es un plural que lo que hace, es una figura retórica que lo que hace es enfatizar
la posición y la importancia de la persona que la está diciendo. Entonces, cuando el Papa dice nosotros, utilizando el plural majestático, no se está refiriendo ni a la jerarquía de la Iglesia en general, ni al Vaticano, ni a todos los católicos, sino se está refiriendo a él mismo, pero utiliza el nos. En el caso del Corán, como Allah es uno y único y no existe nada ni nadie igual o similar a él, pues no existe en ningún idioma una forma exacta y precisa de referirnos a él. Entonces, él mismo se refiere a sí mismo de diferentes maneras. Entre ellas, a veces utiliza el plural majestático. Es muy común encontrar en el Corán, en árabe, por ejemplo, que dice nosotros hemos revelado, y ese nosotros es el uso del plural majestático en árabe. No significa que son varias personas o varias entidades. Entonces, ahora sí quisiera darle la palabra. ¿Quién quiere responder? ¿Sheikh Isa García o Sheikh Anas? Sobre por qué lo eliminaron. Porque es un asunto importante, ¿no? Sí. Bueno, Sheikh Isa, hágale. Yo empiezo a desarrollar la idea y después Sheikh Anas me complementa, inshallah. Pero creo que lo primordial de esto es esos dos conceptos que se mencionaron del objetivo de la traducción. El objetivo de la traducción es que fuera entendible para todas las personas y que fuera una versión de Dawah, ¿no es cierto? Una traducción del Corán que uno pudiera darle a un no musulmán y este no musulmán se llevara la idea correcta de lo que es el Islam. Y esencialmente el Islam es Tawhid, ¿sí? Es monoteísmo. Entonces, algo que nosotros veíamos constantemente en los foros de Dawah, y bueno, el Sheikh Anas es muy experto en eso de debatir con los cristianos. Uno de los temas que ellos siempre sacaban a la luz decían, pero si la Trinidad está en el Corán, Dios dice nosotros. Y siempre traían, digamos, ese argumento para decir, Dios habla de nosotros, y ese nosotros es digamos, la personalidad trina de Dios, ¿no es cierto? Y entonces nosotros, claro, obviamente, ponerse a hablar a veces con personas que no tienen mucho conocimiento de este tema del plural majestático y explicarles que eso se da en todos, porque ellos tienen versiones de la Biblia que son mucho más modernas y que no utilizan ese tipo de lenguaje. Entonces, digamos, el concepto nace allí. El concepto nace de que, bueno, debemos transmitir el mensaje del Corán tal cual es, pero que este mensaje del Corán que se va a transmitir tal cual es, el receptor lo entienda como realmente es, debido a unas características que hay en su idioma y en su cultura. Y entonces, digamos, obviamente lo consultamos con personas de conocimiento porque esta no era una decisión fácil de tomar. Y nosotros también teníamos esa misma duda de, bueno, ¿estaremos modificando el Corán? El Corán no, pero el mensaje del Corán al hacer este cambio. Y, digamos, la enorme mayoría de las respuestas era este análisis que yo voy a presentar. Allah Azza wa Jal habla de sí mismo en el Sagrado Corán, tanto en singular como en plural. ¿Sí? Es decir, en el yo y nosotros. Cuando, por ejemplo, dice Inni an Allah, cuando Allah le habla a Moisés, le dice, yo soy Dios, dice, yo soy Allah, ¿sí? Y utiliza yo, Ana. En otras situaciones, como por ejemplo cuando está hablando de la revelación del Corán, dice, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Dice, nosotros hemos descendido el Corán y nosotros somos sus custodios. Algo muy, muy interesante que yo he llegado a través de otros estudios es que cuando Allah quiere hacer énfasis en el tema del Tawhid, habla de sí mismo en singular. Pero cuando está hablando de su obra, habla de sí mismo en plural. Y como lo que nosotros queríamos transmitir en esta traducción del Corán es que le quedara claro a la gente la unicidad de Allah, es que tomamos esta decisión, porque el que está hablando es siempre Allah, de sí mismo, eso no cabe ninguna duda. Entonces, si nosotros ponemos, Allah dice, yo dije, o nosotros dijimos, es siempre Allah el que está diciendo, eso no cabe ninguna duda. Entonces, no estamos modificando nada en el mensaje
o nada de lo que se quisiera transmitir como espíritu en ese versículo del Sagrado Corán. Ahora, sí hace una diferencia para el lector latinoamericano, porque muchas veces el lector latinoamericano se confundía y como dije, podían entender de que ahí estaba puesta la Trinidad, o que era Dios y sus ángeles hablando, o si eran los ángeles, que son muchos los que estaban hablando. Es decir, al lector no le quedaba claro quién era quien estaba hablando. Entonces, por eso fue que se tomó esta decisión de quitar el plural majestático para ponerlo en la primera persona, y que de esa manera no quedaran dudas. El significado original en árabe no se estaba modificando, sino que se estaba modificando la forma lingüística de expresarlo. Sí, claro, y también es importante entender que es un uso, ¿qué se llama esto? De tipo retórico, ¿no es cierto? Así es. Entonces, un musulmán no debería sentirse mal, digamos, ¿no? Porque no se utilizó el nahnu, el nosotros, en una forma retórica, ¿no es cierto? O sea, porque es un sentido figurado, no está hablando que es un plural real. Es más, si busca la definición de plural majestático en el diccionario español, ¿qué te dice? Es el empleo del plural del pronombre personal de primera persona como singular por papa, soberano, etcétera, para expresar su autoridad y dignidad, ¿no es cierto? Entonces, la realidad es que es una forma retórica que está hablando de una sola persona. ¿Ya? Y el problema es que al pasar eso al español, ya no estaba reflejando esa realidad retórica. Porque, lamentablemente, si se fijan en la definición aquí, es un término que ya no se utiliza mucho y que muchos no utilizamos ya en el lenguaje normal. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, en el lenguaje semita sí se utiliza, hasta hoy en día se utiliza. Ya, eso no es ningún problema, ¿no? Pero nosotros no estamos traduciendo de un idioma semita a otro, estamos traduciendo del árabe, ¿no es cierto?, al español, en el caso de Isa, el traductor, ¿cierto? Entonces, puede ser que a alguna persona les suene medio extraño, etcétera, y digan, pero es que estamos acostumbrados a que hayan utilizado. Pero, como les dije, esto era un laboratorio de ideas, ¿no es cierto? Había que tratar de simplificar en lo posible el texto, aparte de que evitar también esa confusión de la Trinidad y esas cosas, ¿no? Había que tratar de simplificar. Y el cambio así porque se puede dar, por ejemplo, con una sola página, ¿no es cierto? Allah habla en un momento, habla en plural, después se habla en singular, y después cambia, ¿no? de repente salta de qué sé yo, de yo a él, cosas así. Esas cosas no son normales en español. No son normales. Esos cambios bruscos de personas, ¿no es cierto? A la que se está guiando el discurso, etcétera. En árabe sí funciona y tienen o sea, sí existen, son comunes, en especial en la literatura, ¿no? Digamos, del Corán, del Hadith, etcétera. Pero todos tienen una función retórica. Entonces, esas cosas se tratan de explicar en esos paréntesis mágicos que a algunos no le dan pesadilla, o en notas de pie, y con eso se evita cargar al lector con un montón de cambios de pronombre que lo pueden confundir, ¿cierto? Como bien mencionó Isa, o sea, preguntamos, ¿no es cierto? Me acuerdo, Isa me dijo que le pregunte también a la gente donde yo trabajaba, había como 70 muftis, o sea, ¿no? Ulama, ¿no es cierto?, que estaban trabajando ahí, y la mayoría de ellos no veían un problema real, porque estábamos hablando de traducción, y ellos decían, no, si el mencionarlo en plural va a dar realmente una idea de ese beneficio retórico que tiene el árabe, entonces no lo cambien. Pero si al ponerlo simplemente ahí el plural en el idioma meta, en este caso el español, no está dando ningún beneficio, ¿no es cierto?, en cuanto al entendimiento, a una idea nueva, ¿no? Un concepto nuevo, lo pueden cambiar. Otros sí estaban completamente en contra, ¿no? Decían, no lo pueden cambiar, etcétera. Pero en la final, lo que yo veía era que ellos, en pocas palabras, nos estaban diciendo, no, es que en árabe tiene una función, pero en español no. ¿Entiendes? O sea, al final te decía eso, no, que tiene una función porque te habla, dicen, no, aquí, porque sí, pero eso si lo pasa el español no tiene una función, ¿no es cierto? Y para rematar, al final del día lo que importa es que eso se refiere a una sola persona. O sea, que no es como estamos inventando otro Dios, ¿no es cierto? No estamos hablando de otro Dios, de un Dios que es de dos, no es de tres, tal vez no es de dos, ¿no es cierto? Entonces, no, como le he dicho, sí, puede ser que fue como si era un paso medio valiente, ¿no es cierto? No se había hecho antes, pero estábamos, ¿no es cierto?, en un laboratorio de ideas y se preguntó a las personas que se tenían que preguntar,
Y alhamdulillah, o sea, yo estaba viendo recientemente un video de Sheikh Bin Baz, rahimahullah, cuando hablaba de las traducciones y, o sea, él no está hablando de este tema específico, pero su idea que él tenía de las traducciones es bien moderna, digamos, ¿no? Me recordó mucho a esto que estábamos haciendo, a esto que hicimos. Y también me acuerdo, en su momento también investigué, ¿no? O sea, algunos sheikhs, o sea, porque casi en español es difícil que encuentre que alguien le preguntó a un sheikh, ¿no es cierto?, grande, acerca de este tema específico, ¿no? Por ejemplo, la utilización del nombre de Dios, o de utilizar Allah, utilizar Dios. Y, y es interesante que hay muchos mashayikh que no encuentran un problema grande en eso, ¿no es cierto? A veces nos concentramos en pequeñeces debido a la costumbre que tenemos y nos cuesta acostumbrarnos a algo nuevo, ¿no es cierto? Algo que yo lo veo que es muy positivo. O sea, imagínate, yo dudo que las traducciones que había en el pasado, en español, que una de las palabras que las puede resumir, digamos, esa traducción, al describirla, sea que es fácil de leer, ¿no es cierto? Y es porque querían respetar muchas de estas cosas que en español ya no van a tener ese mismo sentido, ¿cierto? Y yo estaba... Hay algo disculpa, es que estaba pensando en este momento que esto fue la primera vez que se hace en español, pero yo creo que no es la única vez que se ha hecho, porque estoy pensando en Indonesia. Indonesia es el país con mayor cantidad de musulmanes en el mundo. Tienen la traducción del Corán al indonesio, pero el indonesio es un lenguaje muy simple, con una gramática muy plana, muy sencilla, más sencilla que el inglés. Y yo estoy seguro que esas figuras retóricas no existen en el idioma indonesio. Entonces sería imposible traducir esas cosas. En indonesio debe ser normal que el Corán esté traducido de esta manera. Y es como con la forma en que nosotros a veces, por ejemplo, nosotros en Magda, la forma como transcribimos las palabras, que utilizamos el método al español y no al inglés, y muchas veces se nos critica eso, que por qué la forma como escribimos Muhammad con J y no con H y con tilde en vez de sin tilde, que la forma correcta es con H y sin tilde porque así están los libros en inglés. Pero yo cuando estaba colaborando con Sims allá en Alejandría, en Egipto, allá tenían libros islámicos en todos los idiomas, una cosa impresionante. Y yo me ponía a mirar, a comparar, porque siempre he sido muy curioso esto de los idiomas. Y bueno, en chino o en coreano, en ruso, pues obviamente la forma de escribir Muhammad es totalmente distinta porque tienen otros alfabetos. Pero en un lenguaje con el mismo alfabeto de nosotros, como el polaco, había otro, creo que en el rumano, la forma como ellos escriben las palabras árabes es al sonido de ellos, es muy diferente a como nosotros lo vemos en inglés. Entonces nosotros estamos tan acostumbrados y tan permeados por las traducciones hechas al español, pero con la transcripción al inglés, que vamos a darle esas transcripciones a una persona que no habla inglés, que habla solo español y que no sabe nada de árabe ni del islam. Y pues, por ejemplo, ellos ven cómo escriben la palabra hijab en inglés y dicen hijab, porque obviamente la H aquí no suena y la J es la J, entonces es el hijab y no el hijab. Entonces nosotros escribimos hijab con J y J y nos dicen, no, pero ¿cómo les ocurre? Así no se escribe. Es más o menos lo mismo que estamos haciendo en este caso con el plan majestático. Hay personas para las que es una decisión pues terrible haber hecho eso, pero que no es única de nosotros. Hay idiomas donde sencillamente es imposible poner el plural majestático porque no existe, y sin embargo se traduce el Corán a esos idiomas y funciona, y lo importante es llevar el mensaje de la manera más correcta. Una de las cosas que yo quiero decir es que estos son decisiones traductológicas, es decir, volvemos a lo mismo, como hay una intención cuando se empieza a hacer el texto, se dice, bueno, según esta intención, que en este punto tan neurálgico tomamos una decisión de acuerdo a lo que queremos hacer. Como el Sheikh Isa García lo remarcaba, este es un Corán que está pensado para hacer dawa, para entregarlo a no musulmanes, para entregarlo a bibliotecas, a librerías, como que alguien dice, yo quiero leer el Corán, aquí está, léaselo, no hay ningún problema. Y lo pueda entender desde el texto per se, que no necesite ir a una mezquita que le expliquen, que no necesite tener otras explicaciones. Esto es muy importante. Y sobre esto también, bueno, espero que les haya quedado
claro el tema del plural majestático, que vean que no fue una decisión fácil, que no fue una cosa como que apresurada de 2 minutos decidimos quitar el plural majestático. No, fue una cosa pensada, consultada, requete pensada, que se tuvo muy en cuenta a la hora de hacerlo y que además también hay otra decisión por el estilo que han criticado mucho en la traducción y es por qué se pone Dios y no Alá. Y esto tiene que ver también con el hecho de que nosotros tenemos una forma prescrita, como le decía mi esposo ahí, de escribir Alá y creemos que es la única forma de escribirlo cuando hay múltiples formas. Y digamos que una de las grandes críticas que se le hace al Corán, a esta traducción del Corán, es que dice Dios. Entonces quisiera escucharles por qué el Corán dice Dios y no Alá. Pues empiezo, permiso, Ana. Creo que tiene que ver exactamente con lo mismo. O sea, muchos de los no musulmanes con los que nosotros convivimos por cuestiones de prejuicios o de mitos, de no conocer el Islam y los musulmanes, piensan que Allah es el Dios de los musulmanes, ¿no es cierto? Incluso, bueno, hay como algunas acusaciones de algunos grupos cristianos de que Allah es el Dios luna, ¿no es cierto? Y que como por eso las mezquitas tienen una media luna en sus minaretes y eso es a quien nosotros estamos adorando. Y entonces, como este Corán realmente estaba pensado para ser muy sencillo para todas las personas que hablan español y también para este sentido de la dawa, es decir, que nos conocieran a nosotros por nosotros mismos, se tomó esta decisión de utilizar la palabra Dios en lugar de Dios con mayúscula, porque lingüísticamente es perfectamente válido. Porque la palabra Allah es una conjunción de una palabra que es al-ilah, ¿no es cierto? Allah es una palabra compuesta de dos partes, compuesta de dos partes. Sí, como si fuera compuesta, pero es como cuando se juntan el Dios y se crea la divinidad y se crea una sola palabra que es Allah, ¿no es cierto? Ese es el origen lingüístico, está en todos los libros de exégesis, o sea, cuando empieza Suratul Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, se empieza Bismillah en el nombre de, y después cuando se hace el análisis de Allah en todos los libros de exégesis, se explica que Allah es el nombre que los árabes tenían para la divinidad del creador y que lingüísticamente es la conjunción de Alef Lam Ta'rif, es decir, el artículo determinante, el o la, que en idioma árabe es uno solo, no define género el artículo, y ilah, ¿no es cierto?, que es una palabra femenina en idioma árabe. Entonces, es como cuando nosotros decimos en español la divinidad. Entonces, esos se transforma en una sola palabra que es Allah. Entonces, por eso es que nosotros no encontramos ningún problema en utilizar la palabra Dios, ¿no es cierto? Porque es el que normalmente la gente utiliza para referirse al creador. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros utilizamos eso. De todas maneras, es los musulmanes nuevos o algunos musulmanes, por ejemplo, en España dicen, me gustaría mucho tener esta traducción y que en vez de decir Dios diga Allah, porque es para mi lectura y cuando yo digo Allah siento algo distinto a cuando leo Dios. Y eso es muy válido, yo lo he, digamos, lo he tomado en consideración y es algo que se va a hacer. O sea, van a salir unas versiones en las cuales no va a decir Dios, sino que va a decir Allah. Para estas personas que leen la traducción, les gusta leer esta traducción, pero, digamos, no tienen el mismo feeling con la palabra cuando leen Dios que cuando leen Allah, que es obviamente algo que, o sea, los musulmanes, después de un tiempito, o sea, decimos Dios únicamente cuando estamos hablando con un no musulmán, pero esa palabra desaparece de nuestro vocabulario con nosotros mismos, es decir, es Allah. Cuando Allah dice de sí mismo, yo soy Allah. Entonces, para nosotros como musulmanes, ese es el nombre con el cual lo nombramos y tiene otra
otra implicancia hasta química, diría, ¿no es cierto? Cuando escuchamos esa palabra. Entonces, en atención a esas, son muchos los mensajes, se está pensando en hacer una versión en la cual se menciona Allah. Pero eso, digamos, no quita esa decisión que nosotros tomamos en ese momento de cambiar Allah por Dios. Claro, y además el problema es que también las personas asumen, ¿no? Cosas que al haber hecho eso, no, estamos utilizando una palabra que no representa realmente el significado de Allah y que no sé qué, que no tiene femenino, que no sé qué, y que la otra sí. Siendo que en el idioma español, si yo busco en el diccionario, Dios con D mayúscula es un concepto. Dios con D minúscula es otro concepto. Esa confusión solo ocurre en la mente de la gente que parece que no conoce la mayúscula, digamos, ¿no? Entonces, el Dios con D mayúscula se utiliza en contraposición con las deidades falsas, ¿no es cierto?, que no cumplen con requisitos, ¿no es cierto?, de la deidad verdadera, etc. Entonces, el objetivo estaba claro, ¿no es cierto? El objetivo estaba claro. Lo mismo, volvemos a lo mismo. Era un paso valiente, ¿no es cierto? Necesitaba valor para hacerse porque íbamos a ir, o se estaba yendo contra esa tradición que había, ¿no es cierto? Y algunas cosas, por ejemplo, temas más subjetivos, ¿no es cierto? El musulmán que te dice que no, que yo siento otra cosa cuando digo Allah y no sé qué, ¿no? Entonces, cuando el objetivo está claro, uno se las arregla para que todo sea un cuerpo coherente, ¿no es cierto? Ya, entonces era una traducción que estaba dirigida a la dawa. No iba a ser muy coherente que utilicemos Allah y nos pongamos a utilizar también muchas palabras en árabe, ¿no es cierto? Para evitar ese problema cultural, ¿no es cierto? De que la gente en Occidente en general, no solo en América Latina, tiene esa impresión de que, ¿no es cierto? El Islam es una religión foránea, que no tiene que ver con América Latina, ¿no es cierto? O sea, claro, ¿por qué ustedes adoran a ese Allah y ellos adoran a tal Jehová? ¿No es cierto? Que es una palabra en hebreo, ¿no es cierto? ¿No? Y ya ni uno de ellos en su mente se confunde pensando que es algo foráneo, piensa que es algo puramente latinoamericano, ¿no es cierto? O europeo, qué sé yo, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no es cierto? Son nombres que Dios ha adoptado, ¿no es cierto? Suponiendo que las vocales estén correctas, no sea en el caso de Jehová y eso, pero son nombres que Dios ha adoptado a través de la historia y que si existe una palabra en español que represente ese concepto de la deidad verdadera, la deidad superior, llámenlo como quieran, no veo yo ningún problema en utilizarlo. Y lo mismo, preguntamos, Arisa, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Yo pregunté a gente que o sea, no solamente son shuyukh, sino que son traductores también. ¿No? Porque a veces puede ser que un sheikh no capte y te diga, no, pero ¿por qué, hermano? Si tiene ahí la palabra, Allah, úsela y no moleste, ¿no? ¿Por qué va a traducir? Consultamos a traductores y se dividieron, lógico, entre ellos también, ¿no? Porque mucho tiene que ver a veces con es un concepto ideológico ya, ¿no? Tiene que ver con la tradición. No, pero es que tú ahí usando Dios, Dios, ¿de dónde vendrá esa palabra? Y ya empieza, ¿no? Teorías locas que se usa, no sé qué, ¿no es cierto? Olvidándose que lo que importa es el significado, ¿no es cierto?, que tienen las palabras en la actualidad. Eso es muy importante, la gente no capta, se pone a divagar en esos asuntos, de que de dónde viene originalmente la palabra, pero actualmente la palabra Dios en el idioma español, que es el idioma al que está traducida, significa el Dios, la divinidad superior, la divinidad verdadera. ¿Cierto? Lo demás ya son simples cosas de tipo así subjetivas, ¿cierto? Aparte, volviendo a las suposiciones que hace la gente, en ninguna parte hemos dicho que no utilicen Allah. ¿No es cierto? Por el contrario, cuando se menciona, tal y como dice, cuando se menciona, ¿no es cierto? Al comienzo de se menciona cómo es la palabra en árabe. Entonces, a veces los hermanos... ¿Te acuerdas? En la traducción hicimos, también explicamos el concepto del porqué de la elección de esa palabra y cómo es el problema con la pronunciación, porque yo tuve una experiencia, creo que fue como en el 2003 o 2002, que participé en la Feria del Libro de Buenos Aires con todos los libros que había traducido en la editorial islámica IPH. Y en todos esos libros que eran muy islámicos, o sea, eran para público muy musulmán, siempre habíamos utilizado Allah con el grafismo, digamos, como dice Said, que heredamos del inglés, que es A-L-L-A-H. Y el lector normal de Buenos Aires venía, abría el libro y decía, ¿y quién es Aliá?
No, decía allá, ¿no? ¿Ah? Allá. ¿Quién es, ¿y quién es allá? ¿O quién es allá? Y yo me quedaba pensando, o sea, ni siquiera lo hemos escrito de una manera en la cual el lector nativo pueda pronunciar, acercarse siquiera. Simplemente lo hemos heredado, ¿no es cierto? Claro, para nosotros, o sea, los musulmanes que llevamos un tiempo en esto, vemos ese grafismo A-L-L-A-H y Ya, es Allah, o sea, inmediatamente. Pero para el nuevo musulmán o para el no musulmán, incluso su pronunciación no es cercana al nombre de Allah. claro, Si no es que tiene digamos, alguien que le enseña que eso se lee a Allah, no lo lee de esa manera. claro, porque la doble L en español ni en sueño va a ser el sonido doble en árabe, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Y además, una cosa que forma parte del objetivo de esta traducción es que al utilizar Dios en lugar de Allah, queríamos también remarcar que es el mismo Dios, Claro, la continuidad del mensaje. el Dios de Abraham, que no es un Dios distinto, que todos estamos creyendo en el mismo Dios, solo que los judíos y los cristianos tienen un concepto de Dios diferente, pero es el mismo del que hablamos nosotros. Y esto también tiene que ver con algo que la mayoría de los cristianos occidentales desconocen, y es que los cristianos árabes también llaman a Dios Allah. Y en la Biblia traducida al árabe dice Allah. Entonces, cuando en algunas iglesias dicen, no, es que Allah es el Dios luna, o es que Allah es un Dios de allá de Medio Oriente, y un cristiano árabe se entera de esto, pues, no, pero ¿usted de qué me está hablando? Yo soy cristiano y en mi Biblia dice Allah, ¿usted cómo va a decir que Allah es otro? Entonces, también queríamos remarcar esto, que el Dios es uno solo, y es el Dios de Abraham, es el mismo del que hablan cristianos y judíos, aunque ellos tengan un concepto distinto de Dios, es el mismo al que nos referimos los musulmanes. Una cosa que es importante es que esta traducción, por lo menos en mi cabeza, cuando ellos estaban haciendo el trabajo, yo siempre la pensaba como de, es el Corán que le voy a regalar a mi mamá, es el Corán que le voy a regalar a mis hermanas, a mis hermanos no musulmanes, o sea, es el Corán que yo puedo llegar a una, no sé, como a la comida familiar y decirles, tome, lean esto. Y en esa medida era muy importante también mostrar que es una religión que también es nuestra como latinoamericanos, ¿no? Que no es foránea, que no nos arabizamos, que no nos volvimos de una cosa extrañísima de por allá, sino que es nuestra. Y creo que la palabra Dios logra acercar esa idea de Dios, del Dios islámico, de la unicidad de Dios a nosotros. De hecho, nosotros entregando los Coranes, han habido muchísimos no musulmanes que quieren el Corán, que lo han comprado, alhamdulillah, que han comprado la versión paga, y algunos de ellos son cristianos que quieren leer el Corán y que quieren entenderlo. Entonces, tener esta palabra de Dios es también importante para eso, ¿no? Además que en el Corán se nombran otros de los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, como Rab, que es el Señor, y nunca ponen problema porque se ponga Señor y no Rab. Entonces, pues, también hay que ver que también es una discusión que estamos metidos ahí como en ciertos puntos y no queremos evolucionar o cambiar como comunidad, ¿no? Bueno, yo otra no cosa sé importante, si... disculpa, Caro, una cosa importante también que nos hemos olvidado de mencionar y es el hecho de que, aparte de las características especiales que tiene la traducción de Isa, está también el hecho de que teníamos en mente lo que se llama apología, ¿no es cierto? Eso es importante también mencionar, porque las notas de pie no son solamente de explicar temas de jurisprudencia islámica y de tawhid y aqida y no sé qué, no. Tienen también, la traducción tenía el objetivo de dar respuesta a muchas de esas confusiones o argumentos engañosos que tienen algunas personas, ¿no es cierto?, acerca de algunos versículos del Corán, acerca de algunos conceptos del Islam, ¿no es cierto? Entonces, esta traducción me parece que también eso es algo que la hace única, especial, es el hecho de que se tenía en mente, lógico, no podemos llenarlo todo en nota de pie y meter demasiados paréntesis de tal manera que el texto el cuerpo del texto sea casi ilegible o muy confuso, pero se incluyeron muchas notas de pie, ¿no es cierto?, que incluyen respuestas, ¿no es cierto?, a estas acusaciones de una manera educada, tratando siempre, ¿no?, de traer evidencia, etcétera, y tratando, lógico, de mantener la brevedad tampoco, porque no te da el espacio, digamos.
¿no es cierto?, de las hojas. Pero eso es importante. Yo no creo que haya habido traducciones en el pasado, para serles sincero, en español, que se hayan preocupado por esta parte. Seguramente que se mencionaban una, dos, tres cosas, ¿no? Pero en la cantidad que se ha mencionado en la traducción que la que trabajamos, yo creo que no se ha hecho antes. Por lo menos hasta donde yo sé. Y ahí te ha hecho un estudio específico sobre las traducciones, etcétera. Yo supongo que él conocerá mucho más que nosotros en ese sentido, ¿no? Yo dudo que haya otras traducciones que se hayan preocupado tanto por esta parte, no solo porque sea para las dawas, sino que también sirva para aclarar conceptos erróneos sobre el Islam y sobre algunos versículos del Corán que son muy mal utilizados, ¿no?, distorsionándolos en cuanto a su sentido en redes sociales, etcétera. Ahora el musulmán tiene una opción, ¿no es cierto?, de tener un texto en el que durante su traducción se pensó en ese tipo de acusaciones y se colocó las explicaciones correspondientes. Ayudando a muchas personas también a tener un poco más de paz de mente, ¿no es cierto? Porque tú eres musulmán nuevo, tienes la traducción X o Z que había en el pasado y lees el versículo y ves un tipo que está diciendo por cualquier hora en la internet. Y tú no sabes, la traducción la mira, la traducción simplemente lo que hace es confirmar lo que el tipo dice porque no le han puesto ningún tipo de explicación, ¿no es cierto? Entonces, alhamdulillah, ahora con la traducción en la que trabajamos, se tomó eso en cuenta. Se intentó a veces hasta hacer un poco hasta de religión comparativa, ¿no es cierto? Como el caso me acuerdo de la nota de pie acerca de que solamente Dios conoce cuándo es la hora, ¿no es cierto? Mencionamos versículos de la Biblia en los que el mismo texto bíblico dice, ¿no es cierto?, que solamente el Padre, o sea, Dios, de mayúscula, es el que conoce la hora, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de adiciones le dan un plus realmente a la traducción de Isa García. Sí, y además que lo hace muy fácil para consultar también para académicos. Como ustedes explicaron, este es un Corán que se consultó con personas de otras ramas, de otras especialidades. Recuerdo que habían abogados explicando lo de los castigos punibles y muchas cosas que se aprendieron ahí por el camino y que fueron muy importantes para el resultado final, haciéndolo un texto que puede ponerse, por ejemplo, en bibliotecas universitarias, que sirve para hacer estudios de diferentes áreas del conocimiento. Y esto también es muy remarcable porque yo personalmente encontré el Islam leyendo el Corán en mi universidad, alhamdulillah, en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional. Tenían como 3 o 4 versiones y recuerdo que yo las leía todas y yo decía, esto parece un libro diferente cada uno. Eso no tiene coherencia, pero algo tiene que tener una vez que tiene tantas traducciones, ¿no? Pero una de las cosas importantes es que nunca encontré una buena traducción en la universidad y a veces que decían francamente cosas terribles que uno decía, bueno, pero, o sea, son como un poco inverosímiles también. Entonces, el hecho de que se exista esta traducción académica lo hace un libro de consulta para espacios un poco más académicos que tampoco teníamos eso, ¿no? Aquí tenemos varias personas que nos han estado acompañando en las charlas porque están interesados en la traducción, en el momento de traductología que ustedes tuvieron y en todo el proceso, porque es algo tan sui generis que ha llamado la atención inclusive en esta rama del conocimiento. Entonces, bueno, vamos a pasar ya, finalmente vamos a leer los comentarios de las personas que nos han estado viendo. Hay muchos agradecimientos al trabajo que ustedes han hecho, pues a todos ustedes porque han puesto el Corán, alhamdulillah, en manos de muchas personas que no lo entendían, que realmente no lo comprendían, a veces hasta siendo musulmanes. Les quiero leer unos cuantos. El hermano Yahya Silva nos dice un saludo a todos y gracias por el aporte que han realizado con esta buena traducción. Hermano Yahya, el hermano Dixon tiene una pregunta. ¿Se escogió a los hermanos que colaboraron a propósito para que fueran de diferentes países? Porque ustedes saben, Isa García es argentino, Shehan Asquedo es boliviano y Said es colombiano, para probablemente darle más entendimiento a las diferentes formas de hablar en el español latinoamericano. ¿Cómo hicieron ustedes el equipo? Digamos, cuando yo empecé con este proyecto y tuve que conformar el equipo, el criterio, en realidad no era que yo tenía como, bueno, hay 50 lingüistas musulmanes en Latinoamérica, voy a ver de qué país, o 20 egresados de universidades islámicas en América Latina, a ver con cuál.
en mi caso en particular se dieron dos temas. Uno era, digamos, la confianza que yo tenía con Anas. Bueno, nos conocemos desde la época que éramos estudiantes en la universidad y pasábamos horas, noches de Ramadán en la mezquita hablando de todo lo que teníamos que hacer en Latinoamérica cuando volviéramos. Y la fuerte experiencia que íbamos teniendo a medida que, bueno, íbamos, después de que terminamos la universidad, viendo todas las necesidades que había en el continente. Y cuando yo me mudé aquí a Colombia, no pasó mucho tiempo hasta que conocí a Said. Yo hice un viaje a Bogotá y me encontré con él, lo conocí personalmente. Y digamos, me dio muchísima tranquilidad trabajar una persona que revisara la parte lingüística, entendiendo por su ser musulmán y además porque cuando empezamos este proyecto él estaba estudiando ciencias islámicas, una persona que entendiera, o sea, supiera volcar en español lo que nosotros queríamos transmitir desde el árabe. Entonces se dieron esas, digamos, esas dos cosas. O sea, Anas tenía una función muy difícil que es la de, digamos, revisar la traducción a la luz de los libros de exégesis, criticarme sin amiguismos, porque, bueno, teníamos noches buenas y noches malas, o sea, no siempre coincidíamos, esto fue un largo proceso, y a veces, bueno, Anas y yo nos poníamos de acuerdo en algo y cuando se lo damos a Said nos devolvía algo completamente distinto y nosotros decíamos, no se puede por esto, y, o sea, esto, digamos, a veces cada versículo se demoraba una semana en salir, y hay cosas que fueron muy específicas. Por ejemplo, todo esto que estaba hablando Anas de digamos, no esperar a que nos atacaran la traducción con distintos temas o malinterpretaciones que utilizan del Sagrado Corán, sino de que utilizar la traducción misma como una herramienta para que esos significados estén claros en esta traducción y a la vez haya como pies de páginas explicativos. Eso es todo mérito de Anas, la verdad, porque él era el que estaba en esos foros de diálogo interreligioso o de debate interreligioso y estaba como muy al tanto de ellos y él traía diciendo, bueno, ahora que vamos a traducir este versículo tiene que sí o sí mencionar esto y esto porque lo utilizan equivocadamente o en los medios de comunicación o en los diálogos interreligiosos o debates interreligiosos. Así que eso esencialmente es mérito de Anas. Y ya digo, el equipo tuvo que ver un poco con la especialidad de cada uno, porque yo lo hacía una traducción técnica, pero necesitaba alguien que contrastara esa traducción que yo hacía con los libros. Y por el otro lado, bueno, mi afinidad también con Said en que fuera un lenguaje asequible para la gente de hoy. Y era eso, digamos, el hecho de que fuéramos de distintos países, no fue buscado originalmente, pero sí fue trabajado en la traducción también, porque constantemente nosotros mirábamos que la traducción, a pesar de ser latinoamericana, tuviera un español neutro. Sí, neutro. Que usáramos que fueran lo más posible entendidos de la misma manera en toda Latinoamérica, porque hay veces hay palabras que la misma palabra tiene significados diametralmente opuestos en distintos países, entonces evitábamos esas palabras. Y el hecho de que fuéramos de distintos países servía a ese propósito también. Sí. Claro, era como la prueba de fuego. Si lo entendíamos todo, si los tres entendíamos, que estaba bien. Pasaba. Estaba bien. Bueno, Alejandro Cavid nos pregunta, ¿cuáles han sido las críticas que has recibido de la traducción del Corán realizada por Isa García? ¿Y cuáles son sus fundamentos? Bueno, hemos hablado de dos. Una es la anulación del plural majestático en la redacción y el otro es el uso de Dios en lugar de la palabra Allah. Es, digamos, las dos que más se repiten constantemente. Hay algunas otras, pero realmente esas eran las más importantes. Y la otra importante sería
que algunos pues todavía critican el hecho de que no es una traducción literalista. Hay mucha gente que todavía es muy afín a las traducciones como se hacían antes, traducciones que buscaban, como hablábamos, que en el idioma español quedara lo más parecido posible tanto la palabra traducida a su equivalente de palabra en español como las estructuras gramaticales lo más similares posibles al árabe. Pero esas traducciones, al hacer eso, uno las lee en español y son muy oscuras, son difíciles de comprender, hay incluso son ilegibles. Entonces, para un musulmán que tenga cierto conocimiento ya, y esto pues de pronto ya empieza como, claro, es que esto está así por esto, pero para un nuevo musulmán o para un no musulmán eso es como hablarle en chino. Yo me recuerdo mucho que yo llevaba como 6 meses u 8 meses hasta ahora de musulmán, y hablando con otro hermano que llevaba mucho más tiempo, ya unos 3 o 4 años en el Islam, me decía que se había leído el Corán ya 3 veces completo y todavía no lograba entender, que eso no le entraba. Y yo decía, pero pues el Corán, Dios mismo nos dice en el Corán que lo ha hecho fácil. El mensaje del Corán es para todo el mundo y para que todos lo entiendan. No hay que tener un título de nada para entender el mensaje que nos está transmitiendo Dios. Allah no es clasista ni está dirigiendo su mensaje únicamente a una élite sacerdotal o académica. No, es para todo el mundo. Entonces, si él leía y no entendía, no era por el Corán, era por la traducción que estaba leyendo, una traducción que era oscura y legible. Entonces, nosotros lo que hicimos fue otra cosa. En lugar de buscar esa traducción literalista, buscamos una traducción que realmente transmita el mensaje de la forma correcta, de la forma más clara posible. Y bella, ¿no? Porque es que el árabe, el árabe del Corán es bello, es cuando tú entiendes su gramática, cuando entiendes su sintaxis, hay unas cosas que te dejan boquiabierto, es una cosa maravillosa, o sea, realmente es una cosa que uno queda encantado y maravillado de la forma como está escrito el Corán en árabe, y eso no se reflejaba de ninguna manera en los Coranes en español. De hecho, Laura nos cuenta, dice, mi primera traducción fue en el Cairo, dice, y ahora la de Sheikh Isa García, y antes entendía que era puro castigo el noble Corán, y ahora ya entiendo realmente el mensaje de Allah hacia la humanidad más claro, Jazakallahu Khairan. Sí, esto es muy importante, porque sobre todo para nosotras las mujeres, o sea, ustedes tienen que entender que cuando nosotros agarramos el Corán y decían, y péguenles y más, no, pues uno ya quedaba así como, uy, no, de lejos. Ya llegaba a haber unas amigas que realmente lo alejaban uno completamente del Corán, más en nuestra posición femenina. Este Corán, alhamdulillah, tiene una visión o una forma de redacción que nos ayuda con eso. Bueno, y miren, una pregunta muy interesante. Alejandro nos pregunta, ¿han pensado en adaptar la traducción del Corán a la lengua nativa de algunos pueblos originarios en América Latina? Eso es tarea. Antes de cualquier respuesta, quisiera aclararle a Alejandro que eso no sería una adaptación. Eso sería una otra traducción. Cada lengua tiene sus particularidades y sería traducirla a la lengua nativa. Y para eso yo creo que, sobre todo, una cosa que mucha gente no entiende de la traducción es que normalmente, por ejemplo, para traducir, digamos, lo típico del inglés al español, mucha gente piensa que lo que hay es que tener un excelente inglés. Y no, normalmente lo que se debe tener excelente es el idioma al que se va a traducir, el idioma destino. Por eso, en las grandes empresas de traducción se buscan traductores nativos. Entonces, si yo voy a traducir algo al español, necesito a alguien que sea traductor, que conozca el idioma que va a traducir, pero que sea nativo del idioma al que va a traducir. Con muy alto nivel. Normalmente, sí, muy bueno, pero en general, por lo general, cuando uno mira, están abriendo, digamos, convocatorias a traductores para un proyecto, se busca que sea nativo del idioma al que se va a traducir, porque es conocer a profundidad las expresiones, las figuras, etcétera, etcétera.
Entonces, para traducir a la lengua nativa de pueblos originarios, es complicado, es otra traducción, es una adaptación y es una traducción que habría que tener a gente nativa de esas lenguas para poder trabajar con ellos. Claro, y no solamente traductores, ¿no? Necesitas que todo el equipo tenga, ¿no es cierto?, una especialización en cada área, ¿no es cierto? No solo necesitas un traductor, necesitas una persona que también tenga conocimiento shara'i y que sea un hablante originario de nativo de ese idioma. Sí, porque Es complicado. es importante poder certificar a través de una persona que tiene conocimientos de teología y jurisprudencia islámica que la traducción realmente está transmitiendo esos significados. Y ahí se dificulta un poco. Digamos, lo que sí estamos intentando hacer, porque digamos, la traducción de todo el Corán es una obra muy grande, pero estamos intentando, hemos hecho un pequeño librito que se llama Versículos Selectos del Corán, y ese libro sí hay un proyecto de que sea traducido a varios idiomas nativos, y ya lo tenemos en un idioma nativo que no es de América Latina, sino que es de España también, que es el catalán. ¿Sí? Ajá, sí. Un hermano con conocimientos islámicos, o sea, original de Cataluña, se tomó ese trabajo y dijo, yo quiero que este libro esté en mi idioma, y lo tradujo, y bueno, yo sí pude dárselo a un imam, una persona de conocimiento que entiende el catalán, y leyó la traducción y dijo, está muy bien traducido y los significados han sido conservados correctamente, entonces digamos, ese libro se va a Claro, aparte que es más fácil, ¿no? Claro. Son idiomas parecidos. Una cosa que yo quiero, como antropóloga que soy, y a explicar un poco a los no musulmanes que nos ven, es que nosotros como musulmanes hay una diferencia entre hacer dawa y hacer evangelización. Creemos, cuando somos no musulmanes o cuando vemos el Islam desde el exterior, creemos que es lo mismo. Nosotros no intentamos evangelizar en el sentido de que no intentamos llegar a las poblaciones a convertir y únicamente a que todos sean musulmanes, sino que nos interesa también dar el mensaje correcto del Islam, ya que cada persona acepte el Islam, se haga musulmán, es una decisión propia y creemos que Allah subhanahu wa ta'ala es quien guía a las personas a esa decisión. Entonces, cuando nosotros hablamos de traducir el Corán, por ejemplo, a lenguas nativas, también queremos hacerlo desde el respeto, desde respetar, digamos, lo que ellos son y no imponer nuestras creencias, ¿no? No queremos repetir unas historias colonialistas que han habido con nuestros pueblos nativos en América Latina y en todo el mundo, a través de los libros y a través, digamos, de la palabra escrita, sino que también queremos hacerlo desde un intercambio de conocimiento. Entonces, por eso tampoco es tan fácil, porque, bueno, usted podría decir, bueno, pero lo cogemos, contratamos un traductor de alguna lengua y lo vamos haciendo. No, porque también nos interesa que los equipos de traducción estén formados por musulmanes que estén comprometidos con este trabajo de dawa y no solamente con que voy a hacer un libro y lo publico y me pagaron por él y ya. Entonces hay que tener en cuenta que la dawa es un poco distinta a ese proceso de evangelización en ese sentido. Y por eso se nos dificulta más encontrar este tipo de equipos, ¿no? Sí, además porque pasa es muy acertado eso que acabas de decir, porque además el tipo de palabras que nosotros utilizaríamos en esa traducción tendrían que distar mucho de las palabras que utilizaron los libros que de alguna manera fueron traducidos del cristianismo a esos idiomas, porque por los pueblos originarios esas palabras están identificadas como colonización, como evangelización, como demonización de su cultura, de su idioma. Y islámicamente ese no es el mensaje que nosotros queremos dar. Entonces, por eso es que hay que ser muy cuidadoso con las palabras que uno elige para traducir determinados significados, para no ser confundidos con que nosotros también queremos cambiarles su cultura, o que ellos tienen que dejar de hablar su idioma, o que ellos tienen que dejar de vivir como viven para ser musulmanes. Obviamente no. Entonces, es un, digamos, como bien decís, no es simplemente un proceso de traducir el texto y nada más, sino que cada palabra tiene su implicancia y su debate. Claro, que además nosotros mismos lo hemos sufrido ya antes, Sí. porque las traducciones que habían antes al español fueron hechas por orientalistas que no eran musulmanes y que su intención no era propiamente transmitir el mensaje del Corán.
entonces uno se encuentra con unas traducciones del Corán al español y a otros idiomas que son realmente terribles. Entonces no podemos replicar esa misma experiencia. Sí, exacto. Por ejemplo, la hermana Alison está hablando de una palabra que es muy específica, de la palabra dáraba, que es el famoso verbo que se utiliza, en que muchas veces se ha traducido como golpear a las mujeres, y que realmente es un asunto de mucho debate y que necesitábamos una traducción de esa ley ya específicamente nosotras como mujeres musulmanas para poder decir, vea, es que no lo dice, acá hay otra traducción oficial que nos dice otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ella, ya dice que se retrasó su shahada un tiempo porque pues es que es muy difícil uno convertirse a una religión que le está diciendo péguenles, es muy difícil leer eso para uno. Y por último, hay una pregunta para el hermano Isa. Dice, ¿qué párrafo o aleya le costó más traducir? ¿Por contexto o por significado? ¿Cuál fue la más difícil que usted se acuerde? Difícil, la más difícil de traducir. Subhanallah, ¿no? En realidad no me acuerdo de una. Pero recuerdo que parte de esta traducción coincidió con el nacimiento de mi último hijo. Y como todos los padres sabemos que digamos, hay 2 turnos a la noche para cambiarle los pañales y darle el tetero al niño, ¿no es cierto? Uno lo usa la mamá y otro lo usa el papá para que los dos puedan dormir por lo menos 6 horas. Y entonces yo decía, bueno, yo me quedo con el último turno. Vos dormís hasta las 2 de la mañana, yo me quedo trabajando y yo cambio el pañal, atiendo al niño, lo duermo y sigo trabajando hasta el Fajr. Y entonces mi esposa se levantaba al Fajr, yo la levantaba al Fajr y ella me decía, bueno, ¿cómo te fue en la noche? ¿Cuánto? Porque no había dormido, yo había hecho la isha con ellos, había cenado con ellos, ellos iban a dormir y yo me quedaba toda la noche trabajando en la traducción. Y ella me encontraba con el escritorio lleno de libros de tafsir y papeles anotados. Y ella me decía, ¿cuánto tradujiste? Porque te quedaste toda la noche. Y yo le decía, estuve toda la noche peleando con una aya. ¿No? Entonces, realmente, no sé cuál fue la más difícil, no lo sé. Porque ya han visto, hemos tomado muchas decisiones a lo largo de la traducción. Pero hubo muchos versículos que comparábamos muchísimas traducciones, que mirábamos muchísimos libros de tafsir, que mirábamos la parte jurídica, qué palabras utilizábamos, o la parte teológica, qué palabras utilizábamos, que reflejaran esa. Y a veces nos pasábamos, y eso que yo había traducido en una noche se lo pasaba a Ana y Ana me decía, no estoy de acuerdo. Así que no sabría decir uno, pero sí, esto fue, bueno, fue de alguna manera un viaje maravilloso hacer esta traducción. Fue una época muy linda. E incluso a mí en lo personal cambió un poco el eje de mis clases, porque, digamos, mi especialización en la universidad tenía más que ver con la sunna que con el Corán. Mi especialización en la universidad tenía que ver con la autentificación de las cadenas de narración. Y entonces mis clases al principio tenían mucho más que ver con el hadiz. Y yo explicaba muchos más hadices. Y desde que hice esta traducción del Corán, el hecho de sumergirme en los significados de cada palabra, cómo es el análisis sintáctico del versículo, las implicancias que tiene, bueno, hubo noches que realmente eran así como viajes espirituales, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Eran, o sea, yo llegaba al Fajr en un estado, no sé, como, así como de exaltación de todo lo hermoso que había aprendido, de algo que yo ya había leído innumerables veces, pero que no había llegado a entender todos esos significados por los detalles de cada una de esas palabras. Y eso cambió un poco el eje de mis clases, porque desde ese momento hasta ahora yo siempre estoy mucho más enfocado en, me piden una clase sobre un tema y yo digo, vamos a analizar un versículo del Corán que lo tiene. Así que bueno, obviamente este viaje de traducir el Corán ha sido, le pedimos a Allah esencialmente que acepte de nosotros esto, pero ha sido un impacto en mi vida y ha cambiado en mi vida de alguna manera académica de enseñar de una manera muy significativa.
Bueno, ahora sí, llegamos a la hora feliz. Esta charla ha sido súper larga, siempre dura 40 minutos, nos hemos demorado al doble, pero creemos que vale la pena porque tenerlos a ustedes tres reunidos ha sido una gran ganancia y esperamos que las personas entiendan un poco más cómo fue este proceso, cómo fue el trabajo. En Mactaba estamos absolutamente convencidos que explicar lo que hay detrás de los productos ayuda a que la gente los valore y los entienda y ayuda a que quitemos ciertos debates básicos que hay en nuestra comunidad, ciertos debates que a veces ni siquiera tienen asidero y que podamos andar hacia adelante, ¿no? Que podamos crear otras cosas y no desgastar nuestras energías como comunidad siempre en las mismas ruedas, en los mismos círculos de debate. Entonces, ahora vamos a entregar Coranes gratuitos de Isa García. Pero Ana se está pidiendo la palabra. Siga. Sí, no, una cosita ahí, ya que Isa mencionó, al final, hizo un dua, ¿no es cierto? Es importante también mencionar, no por nombre, porque él nunca quiso que lo mencionen por nombre, aunque su nombre está mencionado en la traducción, a la persona que financió la traducción, que creyó en realidad en el proyecto, siendo que él era o sea, producto de una sociedad bien conservadora, etcétera, en el sentido de que tal vez muchas de las cosas que se hicieron en la traducción no sean muy aceptables en la sociedad en la que vive, en la que él vive, ¿no es cierto? Pero él creyó en el proyecto y valientemente lo financió. Y alhamdulillah, miren, ¿no? Los frutos que está dando ese pequeño paso que él dio, como decir, ¿cómo se llama? Un salto de fe, que dicen, ¿no es cierto? Confió en personas que él no conocía, tal vez en persona, o estuvo mucho tiempo con ellos, financió la traducción y los frutos han sido muchos, ¿no es cierto? Quiera Dios recompensarlo a él con el paraíso por esa acción que hizo. Gracias, Sheikh. Muy buena mención realmente, porque es importante tener en cuenta que esto es trabajo, que esto es esfuerzo. De hecho, Alison les tiene una pregunta. ¿Cuánto tiempo tomó terminar la traducción del Corán? Esencialmente creo que fueron 4 años. Fueron unos 4 años. Pero el trabajo no termina porque nosotros tenemos un email que hemos puesto en el cual la gente nos manda sus sugerencias y a veces nosotros mismos cuando estamos preparando las clases, digamos, ahondamos un poquito más en los significados y decimos esta traducción se podría mejorar, o a veces algún sheikh, algún dai también de España o de aquí de Latinoamérica hace alguna sugerencia y es bien aceptada. Y cada año o cada 2 años estamos revisando la traducción y sacando una nueva edición con correcciones. Tenemos un grupo de WhatsApp específico para esto, en el cual, bueno, ese grupo tampoco duerme. Así que, bueno, esencialmente la traducción duró unos 4 años o un poco más. Pero de todas maneras es un proceso que no ha terminado. Y bueno, aprovecho este espacio también para agradecer a todas las personas que nos han escrito a ese email, porque significa que muchas personas se han tomado el trabajo de leerlo, a veces de compararlo con otras traducciones, de compararlo con el idioma árabe y sugerir para algo que va a ser de beneficio general para todas las personas. Y muchas correcciones se han hecho en esta traducción por el aporte de estas personas. Así que quiero Allah aceptar de todos ustedes también. No solo agradecerle, Isa, no felicitarlo, porque muchas otras personas toman una actitud bien negativa, ¿no es cierto? Tiene errores, no sé qué, y ponen un post ahí en Facebook y nada, que no sirve, que están cambiando la religión y que ya por último son casi, ¿no? Son kufar, ¿no? Un desastre y medio. En vez de tomar una actitud positiva, ¿no es cierto? Ser optimista, como era el profeta Sallallahu, y agarrar, escribir ese email y decir, mira hermano, tengo esta observación. Míratelo, ¿no? Te la menciono y te doy aquí unas cuantas evidencias de lo que yo creo que debería ser. Me parece que está mal. Muchas personas no lo hacen, pero otras, alhamdulillah, todavía hay esperanza, ¿no es cierto? En la umma hay gente que se toma el trabajo, ¿no es cierto?, de escribir y decir, mira, he encontrado esto, no sé qué les parece. Entonces, esas personas no solo hay que agradecerles, sino que hay que felicitarlos, porque es una actitud muy positiva. Necesitamos más gente así. Habría mucho menos problemas si hubiese más gente así, ¿no es cierto? Vamos, ok, yo me parece que hay un problema. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para arreglarlo? Dice que puedo escribir, le voy a escribir entonces, no voy a estar ahí publicando cualquier cosa en Facebook, en Twitter, no sé qué,
sin siquiera haber consultado con la persona, ¿no es cierto? Sí, Eso está muy mal. Eso quería decir. Y como dice Sheng, necesitamos más gente propositiva, todavía tenemos mucho que hacer en todos los sentidos en nuestras comunidades. Si hay algo malo, pues bueno, se puede corregir, ¿no? De hecho, esa es la razón por la que vamos en la 4ª edición del Corán, es por esas correcciones. Cada vez que se hacen correcciones mayúsculas, se genera una nueva edición. Ellos en correcciones van en la 3ª, esta fue la 4ª, porque al cambiarle la portada, cambiar la presentación, se necesita hacer una nueva edición. Entonces, la razón por la que vamos ya en la 4ª, ya inshallah va a salir la 5ª. Y nosotros, bueno, y aprovechando que tenemos a Sheng acá, ustedes, los que nos han visto recurrentes, lo que está no les explicamos, tenemos 2 portadas, una que es gratis, yo no las puedo poner en cámara, una que es gratis, que es esta, esta, y una que es paga, que es esta. Algunas personas nos han escrito a decirnos que como la traducción es de Sheikh Isa García, que nosotros estamos incurriendo en un delito al vender la traducción que él realizó. Queremos aclararles que nosotros tenemos permiso de Sheikh para hacer esta venta, ya que esta venta está enfocada especialmente en bibliotecas, perdón, en librerías, en espacios de no musulmanes y que, digamos, tú no puedes llegar con una caja de libros a una librería y decirle, mira, te los regalo para que los regales. Eso no sucede así en el mundo editorial, aunque tus intenciones sean totalmente buenas. Uno de los problemas que teníamos con el Corán es que no tenemos una edición que permita la comercialización y las ediciones que sí lo permitían son muy malas, realmente son de las traducciones más perversas que existen. Entonces aprovecho que está acá Sheikh para que él nos diga si nos dio el permiso para hacer una versión de venta. ¿Yo? Vamos. A ver, desen a conocer, queremos saber. Sí. No, es que exactamente el concepto es ese. Alhamdulillah, esta traducción ya va cerca del 1.000.000 de copias que se han impreso para distribución gratuita. Alhamdulillah, son muchísimas copias. Pero, ¿cuántas personas hay en América Latina? ¿Cuántas personas hay en España? Necesitamos llegar a muchísimos lugares. La Umma no tiene capacidad de imprimir suficientes copias para repartir gratuitamente. Y muchas personas, o sea, no musulmanes, incluso musulmanes, preguntan en algunos lugares, bueno, ¿cómo puedo acceder? Yo quiero una copia y quiero comprarla, ¿cómo hago? No quiero, algunos musulmanes incluso dicen, no quiero que me la regalen, muchas gracias, yo quiero comprármela. Y hasta ahora no habíamos tenido una edición del Corán que tuviera esta posibilidad y estaba dentro de nuestros objetivos, es decir, que hubiera una versión de la traducción del Corán que tuviera todas, digamos, cumpliera con todos los requisitos para que las librerías comerciales pudieran tener en sus estanterías y que cuando las personas estuvieran mirando los libros sobre espiritualidades y religiones en una librería, pudieran acceder a esta copia y llevármela. Y además, digamos, por un precio que es mucho menor al que ese libro, si fuera comercial, realmente tendría. Porque, digamos, todos sabemos lo que valen los libros. Este libro a la venta incluso no va a tener el precio que tienen libros como este a la venta, pero que permiten que una rueda siga funcionando. Claro. Porque se venden estos libros y con lo que se venden estos libros se vuelven a imprimir y se vuelven a repartir. Y cada vez que se hace una impresión, hay una cantidad que va para ser vendida, para que esta rueda siga funcionando, y otra cantidad que va a ser para ser repartida gratuitamente como acto de beneficencia para los que no tienen para comprarla o aquellos regalos que uno quiera hacer como dawa. Entonces, al final el objetivo no es un objetivo comercial, nadie se va a volver rico vendiendo Coranes, pero sí se permite que una rueda funcione sin que se necesite constantemente, digamos, la sadaqa, la caridad. ¿Cierto? Es una forma inteligente también. Una cosa que quiero... Sí, Gashe. Sí, no, lo que pasa es que quería mencionar algo en relación a lo que dice Isa. Esta traducción también, yo creo que una cosa especial que tiene es que, debido tal vez a la baraka que Dios ha puesto en ella, ha motivado que algunas comunidades, ¿no? Y inshallah van a ser más comunidades, empiecen a alejarse ya de esa idea de que todo me lo tienen que regalar, que alguien allá en un país rico me tiene que mandar la cajita.
¿no? Y capaz no la dejen pasar en aduana, pero ya me la mandaron y yo no, qué sé yo, no la puedo recoger porque no tengo plata ni para eso. Que den esa actitud y empiecen a decir, bueno, muchachos, aquí está una traducción del Corán que no tiene derecho reservado, o sea, el autor, digamos, no da el permiso para imprimirla, ¿no? Siguiendo ciertos parámetros, ¿no es cierto?, relacionados con la calidad, etcétera, y imprimámosla. No nos va a llegar de otra parte, vamos a hacerlo nosotros, vamos a ir juntando, no importa si nos vamos a tirar medio año, ¿no es cierto? Vamos a ir juntando las donaciones que hace la gente, a algunos hermanos que tienen más, que ayuden, por favor, aquí tenemos un proyecto claro, queremos imprimir, copiar, para no vamos a quedarnos sentados esperando que nos llegue del cielo. Vamos a hacerlo nosotros, ¿no es cierto? Vamos a ver, y otra cosa importante, ya también se dio esa idea, ¿no es cierto? Ok, vende alguna de las copias para que puedas así financiar nuevas impresiones. Ya, apártate, ¿no? O sea, dejaste de ese estigma extraño, ¿no? De que, no, hermano, ¿cómo vas a vender el Corán? ¿Qué te pasa? Que eres un comercial. No, ¿sabes qué, Ají? No le puedo estar pidiendo todo el tiempo a las personas que me den una sala aquí, una donación desde la gente de la comunidad para que cada vez tenga que pagar todo lo que cuesta la impresión, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo un poco más práctico, ¿no es cierto? Vendemos unos cuantos y así podemos imprimir más y lo demás lo regalamos. No hay ningún problema. Entonces, esta traducción ha motivado también ese cambio de mentalidad, creo yo. No, alhamdulillah, gracias a Dios, digamos, en otros países del mundo islámico, Turquía, el Golfo, etcétera, han pagado por la impresión, etcétera, y la han mandado, tal vez, no sé, realmente nosotros no llegaron nunca de afuera, digamos. Pero sabemos que de comunidades latinoamericanas, ¿cierto?, que han dicho, bueno, no vamos a esperar que nos llegue, nosotros vamos a imprimir. En Venezuela, en Bolivia tenemos 2 impresiones ya, hemos hecho 2 impresiones de la traducción del Corán. Sí, ¿me entiendes? O sea, es una idea que tiene que correr, tiene que difundirse, tenemos que empezar a verlo de esa manera, ¿no? Ya no esperando que nos den de afuera, no, nosotros lo vamos a hacer. No importa, no lo vamos a hacer una semana ni un mes, si nos va a tomar 3 meses, lo vamos a hacer en 3 meses, 5 meses, en 5 meses lo vamos a hacer. Vamos a ir juntando de poquito, todos van a colaborar, ¿no es cierto? Y vamos a tener las suficientes copias que necesitamos. Es una vergüenza que vaya una persona que no es musulmana a un centro islámico, a América Latina, a decir, a ver, ¿qué es lo que ustedes creen? Pensando, ¿no?, que es como la Biblia, que se la regalan hasta, se la dan con una gaseosa, digamos, ¿no? Sin que las pidan, se las dan, ¿no es cierto? Y van a un centro islámico, no, aquí no hay nada, hermano, no, que no nos han llegado, no nos han mandado. ¿Cómo pues? Y nosotros no tenemos la capacidad. Claro que sí tenemos la capacidad y lo vamos a mostrar. Inshallah, que se quede esa idea en la mente de todos. Organícense, vean la forma de hacerlo. Tal vez hasta tengan que sacrificar otras cosas, tal vez no hacernos estar muy gloriosos, ¿no es cierto?, en Ramadán, pero vamos a imprimir traducción del Corán, ¿no es cierto? La gente quiere leer, la gente tiene derecho, y bueno, y si no nos alcanzó para hacer el Corán, vamos a imprimir otros libros, ¿no es cierto?, sobre la introducción al Islam, cosas así. Vamos a hacerlo nosotros, y si necesitamos venderlo, vamos a vender algunos, y vamos a regalar los otros. Pero ya vamos a tratar de no depender mucho de afuera. La gente de afuera, alhamdulillah, ellos tienen buena intención, etcétera, pero el mundo ha cambiado mucho con esto de la pandemia, por ejemplo. El énfasis se tiene que poner ahora en tratar de solventarlo todos nosotros, ¿no es cierto? Los países que normalmente ayudaban están en el problema ellos también, y es complicado, es un mundo diferente, con reglas diferentes. Pero el autofinanciamiento sigue vigente, y tenemos que hacer eso, ¿no es cierto? Tenemos que buscárnosla y tenemos que ver cómo nosotros mismos vamos a financiar nuestras impresiones del Corán. Alhamdulillah, todo está facilitado, tú le pides los archivos, ahí se te los manda, con todas las especificaciones, y hasta te hacen, digamos, ¿cómo se llama?, te colaboran en todo eso. No tienes problema de derechos reservados ni cosas así. Alhamdulillah, o sea, esas son cosas grandes, imagínate, o sea, antes que tocaba hacer unas copias ahí, fotocopiadas de los Coranes que había, porque ni siquiera sabía a quién pedir el permiso, ni siquiera estaba mencionado, ¿no es cierto? Estaba en otro país, allá del Medio Oriente, no sé qué. Ahora, alhamdulillah, todo está facilitado, solamente falta que nos organicemos y saquemos esa idea de nuestra cabeza que nos va a llegar la ayuda de otro lugar. Si nos llega, alhamdulillah, pero si no nos llega, nosotros tenemos un plan A, no un plan B, tenemos un plan A. El plan A es nosotros lo vamos a hacer. Inshallah, esa idea que llega, y no tiene que ser comunidad rica, ¿eh? No digan, no, claro, lo que pasa es que ustedes, su comunidad, ustedes, no sé qué, allá en no sé qué tal ciudad, son todos ricachos. No es cierto. La comunidad nuestra en Bolivia no es una comunidad rica. La mayoría de los musulmanes son inmigrantes o nativos y no son gente rica. Pero de a poco se hace de a poco, no importa, tenemos 5 meses, vamos a tirar, 6 meses vamos a juntar, y lo vamos a hacer. Porque podemos, ¿por qué no vamos a poder? ¿Por qué no vamos a poder? ¿Por qué no vamos a poder? ¿Qué es lo que nos impide?
En el pasado tal vez nos dejamos, ¿no es cierto? Nos acostumbramos a tirar la mano. Esta vez vamos a poner nuestras manos a trabajar y nosotros vamos a ver la forma de cómo imprimir esos Coranes de manera independiente. Y hoy, si no tienes tú la facilidad, etcétera, hay hermanos como Said con su editorial y su esposa están dándole la posibilidad a los otros musulmanes de otras ciudades. Pero que si no, Dios no tiene la logística para organizar una impresión, etcétera, ir y hablar con ellos ya lo están haciendo y están dando el producto para comprar, ¿no es cierto? Y no por hacerle propaganda, es una realidad. Es un servicio que ellos están dando a los demás. Entonces, si nosotros mismos no lo podemos hacer, inshallah podemos también comprarlo de ellos, ¿no es cierto? Inshallah. Inshallah. Y quiero aclarar, después de que el hermano Anas nos dice esto, que el dinero no va para Isa, no va para Anas, no quedamos nosotros. El dinero va para poder reimprimir nuevamente. Claro. Entonces, como ustedes lo dicen, que Sheikh Isa García no se va a volver millonario con los Coranes que se venden, sino que vamos a reimprimir nuevamente un ciclo y, como les decíamos en videos anteriores, ya tenemos cómo exportar. Lo que pasa es que exportar no se puede uno, toca exportar cajas, pero podemos exportar, digamos, a las mezquitas si nos piden una caja, o digamos, si podemos hacer tirajes grandes, podemos exportar a diferentes puntos de Latinoamérica y distribuirlo por todo Colombia sin problema. Entonces, una de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta es que este dinero no va para nuestras arcas, no nos vamos a comprar carros últimos modelos, todos ellos del equipo no se van a hacer millonarios. No, eso no va a pasar. Va a comer arepas, o ya no van a comer arepa con caviar. Yo creo que es algo muy importante de mencionar aquí. Quizás algunas personas no lo saben. Yo creo que la mayoría sí, pero quizás algunas personas no lo saben. Y es que digamos, una vez que terminó este proyecto, todos los derechos, o sea, se conservan los derechos intelectuales de la obra, pero no se exigen derechos económicos a nadie que quiera imprimir. Cualquier comunidad de cualquier lugar del mundo que quiera imprimir este Corán, ni Said, ni Anas, ni yo les vamos a pedir nada a cambio. Por el contrario, les facilitamos el archivo interno de impresión, les facilitamos la tapa, tenemos una tapa estándar, si otras quieren hacer otra tapa tiene que ser con supervisión y aprobación, pero facilitamos todo para que estas personas puedan imprimir y repartir el Corán gratuitamente. Nosotros no pedimos ni exigimos nada. Esto es un proyecto que, como dice Carolens, el dinero no es para nosotros, sino es para que se vuelva a reimprimir. Barakallahu fikum. Y muy importante es decirles que nosotros como editorial los podemos asesorar para que consigan buenos impresores, que no los roben, porque eso también pasa, que no salgan libros mal hechos, torcidos, despegados, muchas cosas que suceden en el mundo editorial. Nosotros como editorial les podemos asesorar. Si ustedes no conocen de esto, inclusive tenemos contactos con otras partes de Latinoamérica con buenos impresores que les colaboran en hacer el libro, en imprimirlo en máquinas, o hay muchas formas de imprimir estos monstruos gigantescos litográficos, sino hay máquinas más pequeñas que permiten producir pequeñas cantidades que pueden servir para comunidades en donde son pueblos, donde son decenas de musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no tenemos que pensar en imprimir 10,000 Coranes, no, hay otras opciones. Entonces, si ustedes tienen la inquietud y quieren hacerlo en sus comunidades, nosotros como equipo los apoyamos para que ustedes puedan lograrlo. Listo, ahora sí, después de tanto, vamos a regalar Coranes, los Coranes que se regalan. Dígame, me tengo que despedir. Sí, me tengo que despedir, discúlpeme, tengo una urgencia que tengo que hacer. Ya, me tengo que despedir. No sé si necesitan algo más, hay alguna otra pregunta más quieran hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos, por este tiempo que nos ha dedicado. Siempre es muy agradable reencontrarnos, aunque nosotros nos hablamos todos los días, porque nosotros, eso es otra cosa que mucha gente no sabe, con el Sheikh Anas, con el Sheikh Isa, nosotros tres trabajamos en muchos otros proyectos. Entonces estamos en contacto permanente, aparte de lo que decía Sheikh Isa, de que tenemos un grupo de WhatsApp únicamente para la traducción del Corán, donde permanentemente estamos en contacto haciendo revisiones. Entonces nos vemos siempre, pero esta ha sido una experiencia única, la primera vez que estamos los tres en línea, en vivo. Ha sido una experiencia fantástica y les agradezco muchísimo su compañía. Barakallahu fikum. Muchas gracias por la oportunidad, un gusto haberlos visto. Salam aleikum, la pasa con ustedes.
Bueno, Sheikh Issa tiene corales en Barranquilla, ¿no? No le han llegado, ¿no? Nosotros se los mandamos. Yo ¿Señor? recibí los mismos. Que yo recibí los mismos. No le llegaron a tiempo, queríamos que los tuviera para esta transmisión, pero inshallah también va a tener de las dos versiones, tanto de la portada paga como de la gratuita, pero pues inshallah ahí van a estar. ¡Ay, sí los tiene! Ya llegaron. Estaba yo confundida. Alhamdulillah. Yo les dejo con esta reflexión y me despido. ¿No es increíble que una religión que se supone que está basada en creencias, la primera palabra que desciende no es crean, sino que es lean e investiguen? Sorprendente, ¿no es cierto? Como diciendo, en el Islam no hay creencia ciega, no crean ciegamente en nada. Lean, investiguen, aprendan y luego crean. Ese es el mensaje del Corán. Sí, mashallah, Sheikh, sí, de verdad que sí. Es muy Así que bueno, yo con eso me despido y los dejo inshallah con el resto de la actividad de repartir los. Listo, Sheikh. Bueno, muchísimas gracias por sacarnos el tiempo y por acompañarnos. Muchísimas gracias por toda su labor. Que siga traduciendo e inshallah estaremos hablando. Salam alaikum. Alaikum salam. Mañana hablaremos de la palabra Ikra, 7 de la noche. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Academia Maktaba, Instagram, Academia Editorial Maktaba, YouTube, Academia Maktaba y inshallah compartan nuestros contenidos, nos ayudan mucho cuando lo hacen, nos ayuda mucho que otras personas nos vean y recuerden que siempre estamos disponibles para ayudarles. Inshallah, la otra semana seguimos con nuestras charlas sobre el Corán y luego vamos a tener nuevamente los cursos a los que los teníamos acostumbrados en Academia Maktaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu para todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.